Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 11. La caída de Prart. Consecuencias. Las cosas se habían movido rápidamente para Nella después de que la ciudad estuvo en sus manos. La noticia corrió como la pólvora en un verano caluroso y ventoso, y la gente se reunió en masa. Los pocos sobrevivientes, en su mayoría paladines heridos en la escaramuza inicial que habían caído inconscientes, fueron atados y asegurados de rodillas entre Nella y la multitud frente a la manera del gobernador. Había algunos guardias de la ciudad y sacerdotes sobrevivientes también, hubo algunos incendios, pero bajo la guía de los hombres de Nella y Tillamook, estaban bajo control y apagándose. Ella deseaba estar con ellos, pero tenía su propio trabajo que hacer. Pueblo de Prart, habéis demostrado que vuestra fuerza es suficiente para haceros justicia. Bien hecho. Ella gritó. La gente vitoreó, un hedor repentino cerca le dijo a Nella que uno de los sacerdotes se había ensuciado. Arrugó la nariz, no era un olor agradable, pero bueno, era más o menos como olía Prart de todos modos. Pero ahora que has purgado la maldad de tu liderazgo, hay mucho que hacer, la fuerza que no trabaja. Es tan útil como el agua que no puedes beber, la primera es la más simple de las tareas. La eliminación de estos supervivientes que se pusieron del lado de los corruptos, que se pusieron del lado de la maldad del exgobernador. Ella gritó. ¿Dónde está el varón? ¿Dónde está ese gobernador de mierda? Alguien gritó. Lo entregué al rey hechicero, Ainzo Al-Gaun se encargará de su sufrimiento. ¿Recuerdas cómo quemó incluso a un demonio? Ahora el antiguo abusador de este lugar está en sus manos. Su sonrisa lobuna fue recibida por un mar de sonrisas iguales de la multitud. Un guardia se ensució. Si lo deseas, le pediré al rey hechicero que nos lo envíe, para que lo vean como el gusano que es. Cuando lo capturé, estaba escondido debajo de su cama como un niño temeroso de la oscuridad, eso es, el terror que ponías en el mal cuando buscabas enmendar los agravios que te habían hecho. La fuerza yace dentro de todo, y podrías haber hecho que lo derribaran en cualquier momento. Si él no te hubiera convencido de tu debilidad, nunca más te convenzan tan equivocadamente. Líbrate del pecado de la debilidad, y harás cumplir una justicia que hará tu ciudad un lugar del que estar orgulloso. Un lugar donde los gusanos corruptos se esconden debajo de sus camas en lugar de enfrentarse a tu ira. Ella gritó de nuevo. La multitud vitoreó, los prisioneros, excepto los paladines, habían comenzado a temblar. Ahora debemos decidir qué hacer con estos hombres que fueron capturados. Podemos arrojarlos a las prisiones, podemos exiliarlos, podemos ponerlos a trabajar, podemos matarlos aquí y ahora, podemos pedir que la corona se apodere de ellos, o podemos ofrecerlos al rey hechicero. Ella dijo, y caminó hacia los pocos sacerdotes, les quitó las mordazas y dijo, aunque les duela, pueblo mío, escuchar la voz del opresor, ustedes son lo suficientemente fuertes para soportarla, que cada uno hable por su cuenta. Defensa, o pedir su clemencia, o pedir una sentencia de su propia invención. Pero esto, lo juro, cualquiera que sea la sentencia que pronuncies, se ejecutará al instante. Si alguien tiene quejas contra un solo hombre aquí, que se presente ante la multitud y lo pronuncie antes de que se dicte la sentencia. Dijo Nella, y colocó su mano sobre la cabeza del primer sacerdote. Diga su nombre. Ella le dijo. Vete a la mierda. Ese es mi nombre. El sacerdote dijo, soy el sumo sacerdote Tapir, ordeno a todos los sacerdotes de toda esta región en esta ciudad y en los pueblos más allá, mi voluntad es la voluntad de los dioses, y me liberarán de inmediato o no habrá más. Bendiciones para ustedes, mátenme, y los condenaré ante los dioses cuando los enfrente, no hice nada malo. Los templos deben tener lo que les corresponde, herejes infieles. Blasfemos. Haré que todos se pudran por esto. Gritó, y su voz fue ahogada por los abucheos de la multitud, y Nella levantó las manos para silenciarlos, y después de volver a meter la mordaza en la boca de Tapir, dijo, ¿hay testigos en su contra? Una mujer dio un paso adelante, era joven pero algo curtida como los plebeyos tendían a serlo, pero aún así hermosa a pesar de eso, su cabeza estaba inclinada, sus pasos eran pequeños y sus manos estaban cruzadas frente a ella. Se elevó al escalón medio entre los multitud y el sacerdote. Hace unos días, fui a ver a Tapir, rogándole que curara a mi hija cuando estaba enferma. Me preguntó si podía pagar la tarifa, yo no podía. Los guardias se habían llevado mi última moneda para pagar el alquiler de la casa reconstruida que tenía el gobernador. Tenía que tener eso, porque la lluvia que caía la estaba empeorando. Entonces él dijo que había otra manera de que yo podía pagar. La voz de la mujer empezó a levantarse, pasando de temerosa a furiosa cada vez más, me tocó, me dijo que hiciera cosas por él. Dijo que era pecado rechazar a un sacerdote, dijo que era un pecado si dejaba morir a mi hija, así que me hizo cosas, prometiéndome que vendría después a curarla ya que mi hija estaba muy enferma para mudarse y no podía cargarla. Así, sus ojos parecieron encenderse en ella cuando lo miró, y luego el infierno salió volando de la boca de la mujer, esto es lo que me hizo, ella gritó, se llevó la mano a los hombros y se quitó la ropa sencilla, dejándola caer y dejándola desnuda, en otras condiciones, esto podría haber despertado la lujuria de la multitud, pero no ahora, nunca ahora. Una exclamación de horror salió de la multitud, y de los paladines que aún estaban atados, varios de ellos lloraban abiertamente por lo que veían desde su posición atada, porque su cuerpo estaba magullado y golpeado. Apenas una pulgada de carne o más en todos los lugares donde nadie la vería, ella se giró hacia la multitud, gritando, él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Ella se giró hacia él, ¿ves lo que has hecho? Ella le gritó.
y por todo eso, la desesperación llenó su voz, porque estaba demasiado débil para llevarla cuando terminé de soportar esto. Él prometió venir a hacerlo él mismo, pero no lo hizo. Él no lo hizo. Él no lo hizo y ella murió, o por los dioses, ella murió porque él no lo hizo. ¿Todo esto fue en vano? Ella colapsó por el puro estrés, una mujer desnuda y de luto. Había pocos que no estuvieran de luto con ella, pero había uno que no lo estaba. Tapir tuvo una erección. Neya no lo vio desde donde estaba, pero alguien más lo hizo y lo señaló, y la sed de sangre de la multitud estaba frenética. Que alguien la cubra. Neya dijo, y uno de su gente bajó y puso una capa alrededor de ella, y la ayudó a levantarse para quitarla. ¿Alguien quiere hablar por él? Neya dijo. Nadie lo hizo. Frase. Ella preguntó. Muerte, ellos dijeron. Todos los instintos de Neya le decían que hiciera sufrir a este hombre. Recordó las formas en que se describían varias ejecuciones en los libros que leía. La crucifixión, el empalamiento y otros pasaron por su mente, pero todo eso tomó tiempo, tiempo que no quería tener, y la idea de que él viviera más tiempo, incluso con dolor, le disgustaba. Aún así, como mujer, sintió que algo extra era necesario. Así que dio un paso frente a la multitud, giró y cortó su espada frente a Tapir. No quedó claro de inmediato lo que había hecho, mientras retrocedía a su posición anterior detrás de los prisioneros. ¿Había fallado? Tapir pareció pensar eso mientras sonaba como si lo hubiera dicho a través de su mordaza, pero un momento después lo que había hecho se hizo evidente, una parte de su ropa se había caído, cortada por la habilidad superior de corte de la espada mágicamente mejorada de Neya. Pero no era solo una parte de su ropa, la parte detrás de la ropa venía con ella. Los ojos de Tapir se abrieron de par en par con incredulidad cuando miró hacia abajo y vio que le faltaba la erección, y rodaba alejándose de él por las escaleras, dejando un rastro de sangre detrás de ella. Gritó a través de su mordaza cuando la agonía golpeó, y no dejó de gritar hasta que se desangró. Neya lo dejó caer. La mujer angustiada vio y sonrió. Diga su nombre. Neya dijo, pasando al siguiente hombre. Taki. Dijo el hombre mientras le quitaban la mordaza. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Ella preguntó. Yo no soy Tapir. Dijo con disgusto y escupió sobre el cadáver a su lado. Nunca me he negado a curar a nadie, incluso en contra de la política del templo, nunca he aceptado un soborno, y nunca he hecho nada más que servir a los dioses sirviendo a la gente. Solo soy un sacerdote común, no lo sé. Nada de dónde van los suministros, no sigo contando los proyectos de reconstrucción, todo lo que hago es trabajar en el edificio y atender a los que vienen a mí, ¿qué más podría hacer? Aunque supiera lo corrupto, no habría tenido el poder para hacer nada. ¿Hablará alguien por él? Neya preguntó. Varios de la multitud dieron un paso al frente y confirmaron que los había curado a ellos o a sus seres queridos. Sin cargo cuando eran pobres, uno dijo que Taki le había dado monedas para pagar el alquiler al gobernador, algunos hablaron de él siendo de buen carácter en general. ¿Hay alguna acusación específica contra él? Neya preguntó. Ninguno dio un paso al frente. Entonces es culpable solo de ser sacerdote en una ciudad de corrupción, culpable de estar aquí y no hacer nada, y hasta hoy, todo el mundo era culpable de eso. ¿Qué castigo se le da? Debería recaer sobre todos, entonces lo liberamos. Ella preguntó. Libérenlo. La multitud hizo eco, y Neya cortó sus ataduras y lo ayudó a levantarse. Regresa a la mansión, dijo Neya, y espérame en la oficina del gobernador. Se puso de pie y caminó de regreso a la mansión. Los siguientes sacerdotes fueron una mezcla de culpa e inocencia. 2 fueron exiliados simplemente por aceptar sobornos o negarse a ayudar al pueblo, pero uno más fue ejecutado inmediatamente después de ser expuesto por su responsabilidad en los cargos de blasfemia de numerosos ciudadanos que se habían opuesto a la régimen o hablado por el rey hechicero. Los guardias eran fáciles, ninguno de ellos no era corrupto, y ninguno de ellos era particularmente valiente. Eran matones capaces, pero frente al poder real, su coraje se encogió. Uno fue ejecutado y los demás fueron exiliados, solo que fueron exiliados desnudos, sin nada más que un odre de agua y un saco de pan duro. Esto incluía al guardia que Neya reconoció desde la entrada. No pudo evitar sentir un poco de satisfacción petulante con ese. Fue un trato un poco peor que el que recibieron los que se habían rendido en la mansión, pero mantuvieron sus vidas a pesar de todo. Por último, llegaron a los paladines. No había muchos, la orden paladina había sido diezmada en la guerra contra Haldabaut, y aunque sobrevivieron más en el reino del sur, el norte solo tenía un puñado. Ahora, gracias a lo que sucedió en la ciudad, había menos. Aún así, Neya había sido considerada parte de la orden paladina incluso como una mera escudera, por lo que esto la golpeó. Uno por uno tomó sus nombres, preguntó si alguien hablaría por ellos, pocos lo hicieron, algunos comentarios de generosidad, pero no salió a la luz ni un solo caso de un paladín que se enfrentara a un guardia o un sacerdote abusivo. Pero al mismo tiempo, salvo por su inacción, nadie presentó cargos en su contra. Estos hombres entonces fueron cómplices por la inacción, su debilidad era moral, donde no tenían en ellos para desafiar la autoridad, incluso cuando esa autoridad está mal. No son aptos para ser paladines, quienes deben defender primero la justicia y segundo la autoridad, el poder que ejercen no debe ser solo de las armas, debe ser de la voluntad de actuar, y solo tenían lo primero. No puedo condenarlos a muerte por eso. Gente de Prart, ¿me dejáis su sentencia a mí? Como antiguo miembro de la Orden de los Paladines, debo corregir esto. La multitud estuvo de acuerdo y Neya se volvió hacia sus luchadores. Lleven a estos hombres a la oficina del gobernador, primero hablaré con ellos. Ahora debemos decidir cómo se gobernará esta ciudad. Comenzó, solo para los gritos de «Gobernadora Neya», para ser devuelto a ella. Ella negó con la cabeza mientras levantaba las manos para calmar a la multitud. No puedo hacer esto,
pero alguien debe ser designado para hacerlo, comenzó, y la inspiración la golpeó cuando recordó algo de un libro. Ve a tus distritos y selecciona de cada distrito a alguien a quien designarás para que te represente, con cada adulto prestando su voz al que favorece. Cada distrito nombrará un representante, y formarán un consejo que decidirá los asuntos de la ciudad hasta que se pueda enviar un nuevo gobernador desde el Capitolio. Permaneceré aquí unos días mientras esto se decide, y haré que los mercaderes que han venido conmigo revisen los libros y determinen la profundidad de la corrupción. Aquellos que ya están exiliados, y aquellos que se encuentren corrompidos, verán confiscadas sus propiedades y sus riquezas serán devueltas al pueblo como compensación. La pura novedad del concepto tomó a la multitud con la guardia baja, y comenzó a dispersarse a medida que los problemas en su mente estaban en camino de resolverse. Sin embargo, Neya tenía más que hacer mientras esperaba que los blasfemos y herejes fueran liberados y traído a ella, y lo que tenía que hacer era enfrentarse al sacerdote y los paladines. Estaban esperando en silencio, sentados frente a varios miembros de Black Justice, y como era de esperar, algunos de los guardias personales de Tillamook. Me ocuparé de esto en un momento, caballeros, pero primero, debo buscar el permiso de mi Dios para algo relacionado con ellos. Dijo, y provocó miradas de confusión, seguidas de sorpresa cuando, después de un breve mensaje, se abrió una puerta y ella entró como si fuera la cosa más natural del mundo. Al encontrarse en la sala del trono ante los guardianes y su Dios, se arrodilló con la cabeza inclinada y Ainz rápidamente le dijo que levantara la cabeza y le pidió que dijera lo que pensaba. Mientras relataba los eventos del día, los guardianes parecían bastante sorprendidos y más que un poco complacidos, y Neya le presentó su idea al rey hechicero. Él acribilló a preguntas y se rió a carcajadas. Neya Baraja, has leído hasta el fondo de mi deseo. Tu servicio está por encima y más allá del de todos los mortales que se han arrodillado ante mí. Él dijo. Neya balbuceó rápidamente. Es mi propósito servir a la justicia de su majestad. Si no me lo hubieras aclarado a través de tu don de aprendizaje, nunca podría haber conocido tu voluntad. Dijo, provocando otra risa de su preciado Dios. Cuando todo esté hecho, me ocuparé de tu recompensa, pero por ahora, tienes mucho que hacer. Ainz dijo, y abrió la puerta, y Neya captó la indirecta y se fue. Neya salió por la puerta, se colocó delante de ellos a propósito y se sentó detrás del escritorio del exgobernador, como si no hubiera pasado por un agujero en la realidad, 2 veces, para hablar con un dios. Hablaré claramente, no todos ustedes están en igualdad de condiciones aquí. Ella dijo. Taki, no hiciste nada, pero permaneciste inconsciente a tal grado que debo concluir que no querías ver. Supe en el momento en que entré a esta ciudad que era un pozo negro de corrupción y abuso. ¿Viviste aquí y nunca notaste la profundidad de la corrupción? ¿O no querías ver, o eres desesperadamente ingenuo? Ella suspiró, pero, no hiciste nada malo, excepto ser ciego al mal, no te voy a lastimar. Pero como sacerdote tienes la obligación de hacer penitencia cuando pecas, especialmente uno que tienes para participar en todos los días. El sacerdote bajó la cabeza y asintió. Pero también hiciste mucho bien incluso a pesar de todo, así que tengo que tener eso en cuenta. Él levantó la vista, curioso por saber qué diría ella a continuación. Los sacerdotes no son perfectos, pero en su imperfección tienen la oportunidad de mostrar la gracia de su naturaleza, así que comenzaremos algo nuevo contigo, algo que el mundo necesita. Había miradas vacías pero esperanzadas en su dirección. La política de los templos de cobrar por la curación los mantuvo fuera de la política, pero también les impidió hacer lo único que deberían haber hecho todo el tiempo, cuidar a la gente. Durante años no hubo respuesta sobre cómo lidiar con esto, pero creo que se me ocurrió una idea, algo que ustedes, los paladines y Taki, están bien posicionados para hacer. Su sonrisa era genuina, y se inclinaron y escucharon con atención. No puedo tomar todo el crédito por estos conceptos, si no fuera por el dios de la justicia, Ainz o Al-Gaun y sus libros, nunca podría haber tenido este pensamiento. Ella dijo. Comenzaremos una nueva orden de sacerdotes. Dada la naturaleza de las cosas, los llamaré los encadenados. Su responsabilidad no será más que el cuidado de las personas, en la curación y el buen consejo. Ellos, comenzando por ti, recorrerán la tierra y cuidarán a todos con tus habilidades, sin detenerse nunca por anhelar en un solo lugar, hasta que les hagas voto. Está completo. La corrupción de esta ciudad duró 3 años y medio, más o menos, por lo tanto, esa será la duración de tu voto para llevar a cabo esto. Sin embargo, para marcar tu penitencia, siempre debe haber algunos eslabones de cadena alrededor de tus muñecas, hasta que termines tu voto y te los quiten. Taki parecía profundamente entusiasmado con la idea, pero preguntó, ¿cómo voy a, ya sabes, comer y vivir en todo ese tiempo? Neya tenía una respuesta lista. Black Justice va a establecer un templo aquí como lo hemos hecho en el Capitolio. Pero nos mantendremos económicamente no cobrando por la curación, sino actuando como intermediarios para el rey hechicero en el alquiler de muertos vivientes para diversas tareas. Podemos recolectar el excedente para transportarlo a su reino y tomar una comisión sobre lo que proporciona. Esta moneda pagará el mantenimiento del templo, y eso pagará los suministros que necesita para continuar viajando y sanando. Sus cabezas daban vueltas mientras imaginaban lo que esto representaba. Los paladines eran capaces de curar, al menos hasta cierto punto, pero más de uno tuvo la desgarradora tarea de negarse debido a la política del templo. Esto borró eso por completo. Pero, ¿y nosotros? Un paladín habló. ¿Parecía que tenías un papel para nosotros en esto? Hago. Neya dijo. Eres capaz de curar, pero tus principales habilidades están en el combate. Tendrás 2 roles, que requerirán una orden completamente nueva de paladines, y si aceptas esto, serás el primero. Seamos sinceros, usted sí tuvo un papel en la opresión de la gente, y aunque sin entusiasmo, luchó por los opresores cuando comenzaron los disturbios. Incluso si no sabía el alcance de lo que estaba apoyando, era culpable.
de hacer posible que hombres como Tapir se salieran con la suya haciendo lo que estaba haciendo. Uno de los paladines vomitó al recordarlo. Así que yo diría que tienes una deuda de honor, si no de sangre. Neya terminó, ignorando cortésmente las arcadas bien justificadas y el ligero desorden que dejó en el suelo. Ellos asintieron. No había cómo negarlo. En memoria de la sangre que derramasteis por error, seréis los paladines rojos. Sus tareas serán escoltar a sacerdotes como Taki y protegerlo con sus vidas, y también escoltarán y protegerán a los viajeros que parten de los templos a los lugares sagrados. Serás libre de usar tus artes curativas en cualquiera que las necesite, y tu voto será por el mismo periodo de tiempo que, de Chant, ambas órdenes caerán bajo el templo de Black Justice, al menos temporalmente, te basarás. Sal de aquí mientras ayudas a la ciudad, y luego te mudarás más lejos a medida que la gente sea atraída. ¿Aceptas tu sentencia? Neya preguntó. El grupo se miró con los ojos muy abiertos mientras contemplaban lo que tenían delante y dijeron al unísono, sí. Bueno. Recoge tus cosas y ve al templo más grande de la ciudad. Creo que tendré gente que se reúna contigo allí antes de que acabe el día. Ella dijo, se inclinaron después de ponerse de pie y se fueron rápidamente. No mucho después de que se fueron, uno de su pueblo regresó, pero sin los blasfemos y los herejes, ¿dónde? Comenzó, solo para que él la interrumpiera y dijera, hay muchos. Reúnanlos en el patio. Ella dijo en silencio con incredulidad. Minutos después, su incredulidad se borró, y cuando la vieron y la reconocieron, una ovación se elevó larga y fuerte. Tal como sospechaba, reconoció a muchos del antiguo destacamento de rescate que tenía la intención de buscar al rey hechicero después. De su primera pelea con Haldabaoth, había rostros que no conocía, pero muchos sí, y cuando comenzó a hablar, en los vacíos comenzaron a llenarse, mientras les contaba lo que había estado haciendo, entre profundas ovaciones, especialmente cuando vieron a miembros de la organización, Black Justice, a sus espaldas, y que volvió a rugir cuando explicó la fundación de la templo en el Capitolio, y el derrocamiento aquí. Supongo, dijo Neya, que no tienes intención de hacer nada, ahora que estás fuera de prisión. Eso provocó la risa, como si no fueran a hacer nada cuando son libres de hacer cualquier cosa. Continuó explicando la fundación de dos nuevas órdenes, una de sacerdotes que sanarían, viajarían y apoyarían libremente a la gente mientras promovían la fe de Ain Soal Gaon y sus ideales, y otra de paladines que existieron para proteger a otros en el peligroso mundo exterior, sacerdote y peregrino por igual. Los detalles que llenó los llenó de optimismo, y cuando les preguntó si les gustaría ser parte de alguna de esas organizaciones, la única pregunta fue qué grupo de voluntarios debería ir a dónde. Al final, los voluntarios como sanadores fueron menos, sobre todo porque requería talento, pero ella razonó que esto era aceptable, se necesitaban más personas para proteger a un sanador que para curar. Y cuando se dividieron, Neya explicó todo lo que tendrían que aprender y los envió al templo más grande de la ciudad. Cuando se fueron, pensó que podría tener un momento de paz, hasta que apareció Tillamook, ofreciéndole sus felicitaciones. ¿Ahora qué? Preguntó después de estrecharle la mano. Neya sonrió ampliamente y dijo, primero, necesito que usted y su gente con cabeza para los números revisen los libros de contabilidad, encuentren dónde estaban los robos y a dónde fueron, y también, las ricas mansiones de los corruptos aquí van a vaciarse y redistribuirse la riqueza. Baste decir que con todo el dinero regresando a los bolsillos de la gente, sugeriría quedarse unos días más, será un buen negocio. Tengo que enviar un mensaje solicitando un gobernador de reemplazo y los detalles de nuestras pruebas improvisadas, los resultados y la información sobre todo lo que le quitaron al rey hechicero. Esto va a crear algo de caos en la corte, pero eso no se puede evitar. Desearía, su sonrisa se volvió depredadora, poder ver la cara del conde cuando se entere de lo que pasó aquí. Pero de todos modos, hay mucho que hacer y no. Casi desearía que pudiéramos, me gustaría ver qué harías comprar si tuvieras ese tipo de tiempo. Dijo con una risa. Yo también. Neya respondió, pero nunca hay suficiente de eso para todos. Tal vez no, respondió Tillamook. Pero espero ver lo que haces con los próximos mañanas. Dijo, palmeando a Neya en el hombro mientras regresaba. Capítulo 12, poniendo el mundo bien. El sol salió sobre una ciudad mucho más feliz. Prart ahora se había librado de sus peores elementos. Neya estaba menos que complacida de que los criminales Restice reorganizados no hubieran sido atrapados. Aparentemente habían tenido el sentido común de evacuarse durante el caos inicial. Los criminales inteligentes son los peores. Suspiró en voz alta mientras revisaba varios documentos. Los mercaderes de Tillamook eran un sueño hecho realidad para esto. Neya tenía más habilidades de las que soñaba de niña, gracias al entrenamiento que recibió en los dominios del rey hechicero, pero eso no significaba que tuviera todos los talentos que deseaba. Una de esas debilidades era con los números. Ella era una contadora de mierda, y la gran cantidad de transacciones que se realizaban para ocultar la corrupción de la ciudad eran demasiadas. Aunque los comerciantes, para ellos esto era tan fácil como lo era para un cazador rastrear presas sangrantes. Los informes presentados por los comerciantes de Tillamook habían resumido lo que habían aprendido, y cuando ella entendió, en realidad quedó debidamente impresionada con los criminales. Eran los principales prestamistas de la ciudad, y también eran mucho mejores ladrones que cualquiera que robara casas o asaltase a los viajeros. Sin embargo, su debilidad era su arrogancia. Claramente nunca esperaron ser auditados por alguien competente, por lo que no habían huido de la ciudad. Tratar con ellos era su primera tarea de la mañana. Habían sido convocados a la mansión del exgobernador, y sin sospechar nada, vinieron, tal vez con la esperanza de ganarse el favor o sondear a la nueva administración. Era casi demasiado fácil, si no hubieran sido criminales. Tal como estaban las cosas, llegaron, caminando a través de las puertas de la mansión que ahora estaban custodiadas por soldados de Black Justice, y la media docena de hombres bien vestidos fueron escoltados de regreso a la oficina de Neya y la puerta se cerró detrás de ellos.
Neya se levantó de su escritorio y les hizo un gesto para que se sentaran. Los examinó. Tenían la barba bien recortada y vestían ricamente con ropa fina y decorada. Usaban botas de cuero suave y anillos en cada dedo. No estaban en muy buena forma física y sus manos se veían suaves excepto por las puntas de los dedos, que llevaba los callos de los que dedicaban gran parte de su tiempo a escribir. Gracias por venir, caballeros, dijo mientras se sentaban, y luego ella misma se sentó. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó mientras comenzaba a revisar los informes. Supongo, dijo una figura con voz jadeante, es para ver cómo podemos contribuir al futuro de la ciudad a medida que avanza en una nueva dirección. ¿Y usted es? Neya preguntó. Ulit, a tu servicio. Él dijo. Bueno, Ulit, casi tienes razón. Neya dijo, no del todo, pero casi. Mi gente revisó los registros de impuestos y otros documentos presentados al exgobernador aquí, y descubrimos cómo se las arreglaron para robar tanto. Una ola de protestas repentinas provino de los hombres frente a ella cuando se pusieron de pie. Los puños suaves como los de un bebé se cerraron con indignación, la ira se formó rápidamente en sus rostros, pero Neya sacó una daga y la golpeó contra el escritorio lo suficientemente fuerte como para hacer un ruido sordo y dibujar su silencio. Silencio, ella gritó. Siéntate o te bajaré, dijo bruscamente. Se calmaron y se sentaron. Ahora el nerviosismo comenzaba a formarse en sus rostros. Neya recuperó su asiento y comenzó a explicar. Cuando le prestas dinero a una persona, le cobras interés por el riesgo, y como te devolvió el dinero, debería haber liquidado la deuda. Sin embargo, los ladrones astutos agregaron el interés al saldo principal, de modo que los pagos realizados a usted nunca disminuiría la suma total adeudada. Fue realmente muy inteligente. Además, observo que las tasas de interés cobradas eran bastante altas, y la mayoría de los préstamos eran por la cantidad que costó la sanación de los templos, que coincidentemente también depositaron dinero con usted de forma regular, cada vez uno de esos préstamos salió. En resumen, recibían sobornos de los templos por hacer los préstamos para pagar la sanación, mientras que al mismo tiempo los templos se beneficiaban del servicio y de los intereses que les proporcionaban, para almacenar el dinero que ustedes mismos habían prestado. El shock estaba pintado en sus caras. Era evidente que nunca habían esperado ser atrapados. Se notó además que tomó seguridad de otros en forma de propiedad, que inevitablemente incautó, generalmente en forma de casas de personas, y que luego tuvieron que pagarle el alquiler para vivir en sus propias residencias después de que usted se lo quitó. Ellos, y lo que es más, me doy cuenta de que cada vez que se incautó de una residencia, esa propiedad saltó inmediatamente en el programa de reconstrucción y poco después fue reconstruida por completo. Has estado muy ocupado ganando dinerito, ¿verdad? Y la miel debe de haber sido muy dulce. Sus rostros cayeron, y cuando sus ojos se dirigieron a su escritorio, vieron y entendieron algo de lo que decían los documentos visibles. Si dudaban de que los hubieran atrapado antes, ahora no. Pues mierda. Un hombre corpulento y bien vestido dijo sucintamente. Sí. Mierda. Neya dijo. Estaban temblando. Se habían enterado del juicio improvisado del día anterior. Relájense, señores, no se van a morir. Neya dijo, provocando suspiros de alivio del grupo. Mi Dios ha dicho que el mal debe ser pagado con el mal, el bien con el bien, la vida con la vida, la muerte con la muerte. En realidad no has matado a nadie, solo has robado a los ignorantes y explotado a los desesperados. Estos serían crímenes tan graves que algunos argumentarían que merecen la muerte, pero no disfruto matando. Dijo, y por un momento pensó en la muerte del sacerdote que intentó matarla, y lo insatisfactorio que había sido realmente. Volvió a la realidad y los miró. Esto es lo que va a pasar. Todo lo que posee, hasta lo que está usando ahora, será confiscado, y cada nombre en su lista de víctimas será compensado en consecuencia. Sus deudas se borrarán y sus hogares y propiedades se les devolverán. Se venderán sus residencias personales y la riqueza obtenida de su venta se distribuirá como compensación, adicional a sus víctimas. Si alguna víctima fue encarcelada por sus deudas, recibirá una mayor parte, y si alguna de sus víctimas murió o se quitó la vida, los sobrevivientes también serán compensados. Si no hay sobrevivientes de una víctima, la ciudad retendrá esos fondos y los utilizará en consecuencia para fines gubernamentales. Dijo con una voz de hierro, y las fauces de los hombres se abrieron mientras la miraban con absoluto horror. En cuanto a ustedes, continuó Neya, y metió la mano en un cajón y sacó un vial, que colocó sobre su escritorio, tienen una opción. Pueden ser sentenciados a 1 año de prisión por cada víctima que tuvieron, para algunos de ustedes, eso significa que nunca saldrán con vida, o pueden ser sentenciados a 7 años de trabajos forzados en los proyectos de reconstrucción, sirviendo a vuestras víctimas como si fuerais los más pobres de la mano de obra campesina, que de hecho lo seréis, dijo, y luego su voz tomó un tono grave, este frasco contiene suficiente veneno para acabar con vuestras vidas. Aquí y ahora, tu suicidio espiará tus crímenes, y si tomas esta opción, tus familias recibirán una parte de la venta de las casas que compraste con ganancias mal habidas. Ya no serán ricos, no espero, pero ellos podrán empezar sus vidas con algún medio de subsistencia. Tienes 2 minutos para decidir. Dijo Neya, y luego sacó una copa y una botella de vino, y luego vertió el vino y el veneno en la copa y la colocó en el centro del escritorio frente a ella. Se cruzó de brazos y los miró, observándolos mientras consideraban sus opciones. Uno de ellos, a quien aparentemente no le importaba ninguna de las opciones, saltó y trató de huir. Neya no hizo nada, simplemente observó cómo el tipo de aspecto débil intentaba abrir las puertas y fallaba, cuando se dio cuenta de que no era así. Iba a suceder, se volvió y se puso de espaldas a la puerta, con las manos extendidas, apretándose contra ella como si quisiera volverse uno con la madera y las paredes, sus ojos estaban muy abiertos por el terror. No. No. No, él gritó. Uno de los hombres que era algo más severo dijo, debería haberlo visto venir. Fue divertido mientras duró. Y extendió la mano y tomó la copa, la levantó en un brindis,
Tomó un sorbo y luego la volvió a dejar. Una buena cosecha, gracias por un último trago al menos. Él dijo. Corajudo. Neya dijo. Lástima que su coraje no se tradujo en carácter. Ella se encogió de hombros. El tiempo ha terminado. ¿Qué dice el resto de ustedes? El hombre de la pared se había vuelto hacia la puerta y ahora estaba tratando de abrirse paso con las uñas, como si pudiera hacer un túnel y escapar. Uno más alcanzó la copa, y los 6 poco después se convirtieron en 4. Los 3 hombres sentados que quedaban dijeron, cumpliremos nuestra sentencia mediante trabajos forzados. ¿Y usted? Neya le dijo al tipo temeroso en la parte de atrás. No respondió, excepto ruidos quejumbrosos. Prisiones entonces. Ella dijo, y luego llamó a los guardias. El tonto en la puerta trató de pasarlos, pero era como un niño pequeño tratando de empujar a los adultos, y lo aseguraron rápidamente. Prisión para ese, trabajo para los otros 3, y estos 2, asegúrese de que sus cadáveres sean descarnados y sus esqueletos resucitados para el trabajo, puedan ser puestos a servir en el templo, y son libres para ser tomados prestados por las familias de aquellos. Robaron. Neya dijo a sus guardias, quienes rápidamente llevaron a cabo sus instrucciones. Tillamook llegó a la mansión poco después y se sentó frente a Neya. Buenos días. Dijo alegremente. Y también para ti. Neya respondió, gracias por toda su ayuda para descifrar de cuántas maneras la gente de Pratt fue jodida. Nunca podría haber hecho eso. Ella se rió, esto ha estado lejos de ser la típica misión de escolta, no es así. Ella dijo. Tillamook sonrió y luego soltó una risa contenida, ha sido bastante atípico. Él dijo, pero el trabajo extra ha estado lejos de ser desagradable. Muchos de los comerciantes bajo mi mando son jóvenes. Fácilmente podrían haber seguido el camino de los hombres que robaron a ciegas esta ciudad. Dar este ejemplo ha sido ilustrativo. Vi a los antiguos prestamistas con sus ropas penitentes y al que se llevaban a rastras gritando encadenado, y los 2 cadáveres también, todavía con sus ricas ropas. Yo estaba con varios de los comerciantes más jóvenes en ese momento, el punto era ilustrativo para ellos. Dijo con satisfacción en su voz. Me alegra escucharlo. Neya dijo. A veces, un buen ejemplo a seguir es suficiente, señaló a Tillamook indicando a quién se refería. Ya a veces se necesita una advertencia. Los trabajadores vivos y muertos servirán como un útil recordatorio de las consecuencias del mal. Verdadero. Él dijo. ¿Pero ahora qué? Puedo pasar los próximos días aquí, incluso dejarles un día de tranquilidad y relajación, tal vez 2, pero tendremos que mudarnos pronto. Él dijo. También es cierto. Neya dijo. Varios de mis antiguos camaradas han sido elegidos para representar diferentes partes de la ciudad, y el resto fue al templo designado y están ocupados convirtiéndolo en el templo de Black Justice. Entre eso y las conexiones del templo con el Capitolio, creo que las cosas estarán bien. Será necesario que haya nuevos agentes de préstamos aquí, y algunas casas están llegando al mercado. ¿Alguno de sus comerciantes está listo para establecerse? ¿Ha pensado en abrir una sucursal dentro de la ciudad? Ella preguntó. Tillamook reflexionó sobre el asunto, hablaré con ellos. Sería bueno establecer un punto de apoyo aquí mientras se reconstruye, y algunos de mi gente están en edad de querer establecerse, si los señoríos disponibles están a un precio justo. Entre eso y la oportunidad que se presenta, creo que a 2 o 3 les gustaría aprovecharla. Eso será suficiente. Neya dijo. ¿Todavía le has estado escribiendo a Lord Tynes? Preguntó Tillamook. Nocturno. Ella dijo, aunque las envío lentamente como él deseaba, espero ver las primeras respuestas antes de irnos de aquí. ¿Qué pasa con el Capitolio? No he visto ninguna correspondencia de sus líderes allí. Preguntó. Neya se encogió de hombros. Si hubiera motivos para preocuparse, ya me habría enterado. Con el Capitolio reconstruido y la mayoría de las influencias extranjeras eliminadas, no estoy muy preocupado. Tengo un poco de curiosidad por saber qué harán con los cautivos, y admito que estoy perturbado por los documentos robados. Eso más o menos asegura que al menos algunos de los nobles culpables permanezcan, pero si tienen un cerebro entre ellos, al menos pasarán desapercibidos durante un tiempo. Neya se puso de pie y comenzó a salir de la mansión. Tillamook caminó a su lado. Se quedaron en silencio por un tiempo, perdidos en sus propios pensamientos sobre lo que deparaba el futuro para su reino dañado pero curativo. Cuando llegaron a un par de caballos, Tillamook preguntó, ¿y cuándo terminen de esconderse? Neya montó su caballo y dijo, entonces estaremos listos para ellos. Tillamook montó el suyo. El sonido y la sensación del cuero resultaron reconfortantes en su familiaridad cuando se acomodó en la silla. Dudo que puedan decir lo mismo. Él dijo, tengo que ir a ver el mercado y les haré saber a mis hombres sobre la oportunidad que les estás presentando. ¿Te unirás a nosotros esta noche para la cena? No, daré mi discurso habitual por la noche, y luego iré al templo para reunirme con las personas que liberé de la prisión. Además, es posible que tenga que comunicarme con Nazarik para averiguar cómo ha ido la instrucción sacerdotal. Estoy seguro de que querrán sacerdotes oficiales lo suficientemente pronto. Sin duda, bueno, entonces te veré mañana, te dejaré saber cómo va el inventario del almacén entonces. No soy un jugador, pero apuesto a que hay una gran cantidad de bienes robados para ser devueltos o eliminado, y me ocuparé de la contabilidad de los bienes en las mansiones también. Él dijo. Espero que. Neya respondió, y luego espolearon a sus caballos al trote lejos de la mansión del gobernador. El viaje al templo no tomó mucho tiempo, no porque las calles no estuvieran abarrotadas, sino porque ya la armadura de Black Justice era bien conocida, y la gente se inclinaba a apartarse. Eso la hizo francamente incómoda. Incluso después de estar al mando de tantos, después de hablar ante plebeyos, multitudes y reyes, después de haberse arrodillado ante un dios sin vida y haber sido encontrada digna de su confianza, no le gustaba la deferencia.
La mayor parte del tiempo simplemente estaba acostumbrada porque la urgencia exigía su concentración, pero en los momentos ordinarios de ir de un lugar a otro, no se sentía diferente de lo que alguna vez fue. Ella se rió dentro de su propia cabeza. Me pregunto si alguien más en mi posición alguna vez se siente de esta manera, como si estuviera sobre su cabeza y solo fingiendo su confianza. Ella negó con la cabeza, como si desechara el pensamiento. No, probablemente no. Cuando llegó al templo, había encontrado su sentido de concentración y desmontó su caballo y lo amarró. El templo ya estaba casi completamente pintado de negro, como si la oscuridad eliminara el mal que lo había impregnado. Cuando la vieron, el reconocimiento fue instantáneo, y la persona que la vio primero llamó al resto para decirles que Nella había llegado. Subió las escaleras y cuando entró por las puertas, fue recibida por los rostros alegres de las personas liberadas. Usted ha estado ocupado. Nella dijo mientras miraba a su alrededor. Muy. Uno de ellos dijo mientras salía de entre ellos y se acercaba para estrechar su mano. Nella lo tomó y lo sacudió con gusto. Varo, ¿no? Nella preguntó. Derecha. Él dijo. Te ves mejor, te veías como una mierda fétida el otro día. Ella se rió, y el resto lo compartió. Uno de ellos soltó, vaya, eso no es diferente de cómo siempre se veía. Las risas se redoblaron, y cuando terminó el apretón de manos, Varo habló, mientras estábamos en prisión, yo como que gestioné las cosas por nosotros, tanto como pudimos, así que el resto me designó para continuar con esa tarea aquí hasta conseguimos un sacerdote adecuado. Hablando de eso, hay algunas personas que deberías conocer. Bueno, dirígete entonces a Varo. Dijo Nella, y le hizo un gesto para que caminara delante de ti. El resto de ustedes termine, me reuniré con ustedes más tarde. Dijo Varo, y admitiendo la charla de los exsoldados que volvieron a su trabajo, Varo y Nella entraron al santuario interior. Allí, para su sorpresa, se sentaron docenas de personas, no con ropa común, no con atuendos nobles, sino hombres con las túnicas sacerdotales de los otros 6 dioses, llenaron muchos bancos a la izquierda y a la derecha. Había una gran cantidad de personas con ropa común cuyas cabezas estaban profundamente inclinadas. Tenían un aspecto inusualmente en forma, incluso desde atrás, llenaban una cantidad considerable de bancos. Estaban de espaldas a Nella y Varo, y aparentemente estaban perdidos en sus meditaciones, por lo que Nella se inclinó y le susurró, ¿qué es esto? Se inclinó y le susurró, es lo que parece. La noticia de las atrocidades perpetradas por Tapir se difundió después del juicio, y eso hizo que otros se presentaran, y otros, y otros. Resulta que todo un gran lío de sacerdotes superiores había estado abusando de niños y mujeres. El gobernador de la ciudad había estado reasignando ética. Gente y trayendo a otros en sus lugares, borrachos, violadores, etc., para que pudiera explotar sus acciones con fines lucrativos. ¿Y están aquí? Ella preguntó en estado de shock. No, no. Como seguían llegando las acusaciones, las milicias ciudadanas empezaron a arrestarlos, están todos encerrados y asegurados y esperando juicio, estos de aquí son los que nadie acusó de nada, ni hicieron que la gente hablara bien de ellos. En su mayoría son muy jóvenes, ingenuos, evidentemente no sabían lo que estaba pasando, o simplemente no podían creer las acusaciones que escucharon, y ahora, bueno, ahora no tienen dudas, están aquí. Para la penitencia, vela. Dijo, y luego de una puerta lateral cerca del altar, salió un sacerdote vestido con una túnica roja y con esposas rotas que no estaban atadas entre sí, lo que dejaba que sus manos se movieran libremente, y de sus muñecas cayeron 3 eslabones y medio de cadena. Colgaba de cada muñeca. Nella lo reconoció de inmediato como el sacerdote al que había juzgado. ¿Qué pasa con los de allí? Son solo ciudadanos. Ella preguntó suavemente. Esos son paladines y escuderos en su mayoría, pero también algunos guardias, soldados ordinarios. Mira cómo resulta que, aparte de los paladines que fueron noqueados y capturados, hubo otros que no sabían qué hacer en absoluto, y por eso se quedaron en sus guarniciones. Están aquí por un sentimiento de culpa. La mayoría de ellos tenía alguna idea de la corrupción presente aquí, pero hasta que las acusaciones comenzaron a volar, eso no se podía callar, y los arrestos comenzaron a salir a la luz y aún más acusaciones volaron. No se dieron cuenta de lo mal que estaba, sin saber qué más hacer, están aquí. Él dijo. Y necesitaba estar aquí ¿por qué? Ella preguntó. Porque sacaste todo esto a la luz. Creaste estas órdenes penitentes que parecen ofrecer una forma de compensar lo que todos han hecho durante todo este tiempo. Él dijo. Ella tragó saliva. Esto es diferente. Ella dijo. Sin embargo, tengo una idea, que puede impresionarlos mucho más que a mí. Ella dijo, dame un momento. Nella salió de la habitación y envió un mensaje a Sebas. ¿Qué puedo hacer por ti, Nella? Preguntó. Nella luego le informó de todo lo que había ocurrido en la ciudad, la corrupción, el abuso, la degradación, todo lo que se había descubierto desde que arrojó a ese tonto a la justicia de Ain Soal Gaun, y ella le informó de los sacerdotes penitentes, paladines, escuderos y guardias. ¿Y quiere saber si Lord Ains podría sentenciar a estos penitentes a su servicio personalmente? Preguntó. Es un poco presuntuoso de tu parte, ¿no? Preguntó. Está. Nella admitió. Sin embargo, debido a que ya le envié uno para que lo castigara, pensé que al menos valía la pena preguntarle si estaría dispuesto a aparecer para la penitencia. Además, hay muchos aquí del cuerpo que se ofrecieron para rescatarlos, y estaban encarcelados por su lealtad a sus ideales cuando intentaron luchar contra la corrupción de esta ciudad. Les emocionaría enormemente verlo una vez más ahora que son libres de hacer cumplir su voluntad nuevamente. El silencio se prolongó, y por un momento, Nella creyó que la habían cortado después de ofenderlo, pero un momento después, la voz de Sebas sonó en su mente. Él vendrá. Ponte delante del altar y él aparecerá detrás de ti. Nella expresó su agradecimiento y volvió a la habitación. Esta vez no estaba en silencio. Entró ruidosamente. Sus pies cayeron pesadamente en el suelo y envió un eco por toda la habitación.
Caminó hacia la parte de atrás directamente por el pasillo, y cuando estuvo frente al altar, se llevó las manos a las caderas y le indicó a Varo que fuera a traer a los demás. ¿Alguien no sabe quién soy?, dijo Neya, y recorrió con la mirada la habitación. Sus ojos feroces y salvajes eran un espectáculo para la vista, y si no lo eran, su armadura era bastante conocida. No hubo nadie que preguntara. Sé por qué estás aquí, y aunque mi mirada sea feroz, debes saber que me alegro. Pero no estoy solo en esto, tu voluntad de corregir lo que permitiste que saliera mal ha sido puesta en conocimiento del rey hechicero, y él viene en persona. El estruendo de voces se elevó entre ellos, y Neya levantó las manos para calmarlos. Él no viene a matarte, viene a bendecir tus elecciones. Ha respaldado la fundación de Chant y Red Paladins. Tú que has tomado esta decisión, serás perdonado por lo que has hecho y por lo que has dejado de hacer. Su voz de evangelista llegó fácilmente a los que estaban en la parte de atrás, y tan pronto como el resto de su gente se reunió, se abrió un agujero detrás del altar en la espalda de Neya, y a través de él entró el Dios de la justicia. Neya sabía por sus rostros lo que estaba sucediendo, y se volvió y se arrodilló ante él. Levanta la cabeza, Papa Neya, dijo, usando su nuevo título. Lo has hecho bien y estoy contento. Él dijo. Gracias, mi señor. Neya dijo suavemente, levantando la cabeza, las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no caían. Los que estaban en los bancos frente al altar se habían arrodillado cuando apareció el rey hechicero, al igual que los que habían acudido a la llamada de Neya. Ustedes, veteranos, exprisioneros, que sufrieron para hacer cumplir mi voluntad, que desearon sacrificarse cuando pensaron que estaba en peligro, vengan, tomen su lugar detrás del Papa Neya. Dijo, y no pudieron moverse lo suficientemente rápido para su gusto, casi se cayeron sobre sí mismos para arrodillarse ante Ainz. Tu lealtad a mi voluntad no se olvida. Solo lamento no haber sabido que sufrías por mí, de lo contrario te habría visto libre. Los que están tras las rejas de poco sirven a nadie, y ahora que eres libre, puedes volver a trabajar mi voluntad si ese es tu deseo, pero no te obligaré. Solo deseo lealtad que se da libremente. ¿Ahora trabajarás para hacer este mundo es justo una vez más?, Ainz dijo, moviendo su bastón sobre sus cabezas. Lo haremos. Dijeron al unísono. Entonces que así sea. El Papa Neya pidió que se formara y estableciera un cuerpo de sacerdotes para llevar a cabo mi voluntad, ayudar a la gente. Algunos del Capitolio ya se están preparando para esto. Ustedes se unirán a ellos y 3 de ustedes serán asignados a cada templo que establezcamos. También se te enseñará el estilo de combate desarrollado por Neya Baraja, bajo sus tutores, Cosaites y Sebas. En mi reino, tu entrenamiento será arduo, tendrás que trabajar para alcanzar al resto que ha comenzado antes que tú. Sonrisas ansiosas se encontraron con sus palabras. Neya, recibí tu correspondencia y te envié una respuesta. Debería llegar por escrito a esta ciudad dentro de 1 o 2 días. Esto proporcionará el núcleo de tus esfuerzos para escribir los textos sagrados para que la gente pueda entenderlos, dijo, y la sonrisa ansiosa de Neya coincidió con la de los veteranos. Los sacerdotes y luchadores en las bancas temblaron al ver esto. Algunos habían sentido el poder del rey hechicero antes, pero la mayoría nunca lo había sentido tan cerca antes. Nunca escuchó su voz, nunca sintió su aura, y ahora aquí estaba. Como si hubiera salido del más allá. ¡Qué mucho!, dijo, moviendo su bastón frente a ellos. Le has fallado a tu pueblo. Has fallado en tu deber. Os habéis fallado a vosotros mismos. Fallar en esas cosas es fallar en ejecutar la voluntad de Dios. Dijo, y sus ojos bajos se humedecieron con lágrimas de remordimiento. Pero mientras tu fracaso mostró tu pecado de debilidad, tu presencia aquí muestra una fuerza oculta, de carácter y voluntad. No todos los hombres que han nacido son capaces de enfrentarse a sus malas acciones y tratar de enmendarse. Dijo, y miradas esperanzadas se levantaron para encontrarse con él. Ainz señaló a los sacerdotes, ustedes son los encadenados. Servirás como lo indicó Neya durante 3 años y medio, y viajarás por el reino cuidando a la gente. El jefe de tu orden es el primero de tu número en arrepentirse, pero tu orden responde a los templos que responden al Papa que respuestas a mí si mueres sirviendo al pueblo. Tus cadenas serán removidas en el entierro, morirás habiendo espiado tus errores. Si desea continuar sirviendo más allá del tiempo requerido, solo agregue enlaces a sus cadenas. Sirve bien y alegra a la gente de que estés entre ellos. Él dijo. Volvió su mirada hacia los combatientes. Ustedes ahí, tuvieron un fracaso tan grande como el de ellos, pero están en común con ellos en que están dispuestos a corregir lo que han hecho mal. Ahora sois los paladines rojos. Tu armadura reflejará esto, y habrá 8 de ustedes asignados por sacerdote encadenado, 4 paladines y 4 escuderos, y cuando estén estacionados en los templos, escoltarán a peregrinos y otros viajeros a lugares sagrados y pueblos. Si mueres protegiendo a los débiles o a los inocentes, serás recordado como espiador. Debes servir tanto tiempo como los sacerdotes de los encadenados, pero puedes servir más tiempo si lo deseas. Tú también estás sujeto al gobierno de los sacerdotes negros del templo. Sirve bien y haz que los demás se alegren de que hayas vivido. Ainz dijo, bendigo estas órdenes en nombre de la justicia, la dignidad de la vida y la conquista de la muerte y la debilidad. Cuando golpeó la punta de su bastón hacia abajo, una luz sagrada emanó de él y brilló en todo el templo, con lo que parecían ser pedazos, que se posaron sobre los que se arrodillaron, pero la luz fue más allá del templo y se irradió sobre toda la ciudad, trayendo consigo una calidez y una certeza de rectitud para que todos la vieran y sintieran, hasta que se desvaneció gradualmente. Dentro de su cabeza, Ainz pensó para sí mismo, me preguntaba cómo se vería este efecto en el nuevo mundo. Espero que mi actuación haya valido la pena en esa presentación. Debo irme ahora, dijo, puedo dejar la justicia en tus manos esta vez. Dijo algo sarcásticamente, y una multitud llorando logró gritar un fuerte colectivo, sí. Entonces tú, dijo, señalando a Varo, ven conmigo, tú y los demás que se mantuvieron leales a mí, y mirad mi reino, tenéis mucho trabajo por hacer. Se levantaron y siguieron como fascinados por lo que habían visto, hasta que el portal se cerró detrás de los últimos. Impresionante como siempre.
Neya dijo suavemente. Ahora, espetó Neya, atrayendo la atención de la asamblea hacia ella. Hay 3 cosas que hacer. La primera es que deben preparar sus uniformes, los sacerdotes visitan a los herreros y les forman las esposas, paladines y escuderos, se encargan de teñir sus armaduras. Cuando regresen, sepárense en equipos, les dejo a ustedes decidir con quién trabajar. Mañana, comenzaremos a enviarlos, un equipo cada día, mientras que el resto se ocupará del templo mientras los nuevos sacerdotes realizan su capacitación. Ponerse en marcha. Ella dijo como si estuviera ordenando a los soldados en filas, y rápidamente obedecieron, dejándola sola en el lugar de culto. Se reclinó pesadamente, apoyó una mano contra el altar, se frotó la frente con la otra mano y dejó escapar un profundo suspiro. Maldita sea, pero esto es agotador. Desearía ser natural en esto como el rey hechicero. Capítulo 13. Siempre hubo fuego. Cuando Neya subió a su caballo junto a Tillamook, sintió un resplandor de satisfacción. La victoria era como el gran sexo, dejando satisfacción y una sensación de logro por un trabajo bien hecho, que dejaba a todos los que importaban, satisfechos y felices. Era imposible no sonreír en tales circunstancias. Y esto no fue diferente. Con la reconstrucción de Pratt ahora de nuevo en marcha y el templo de Black Justice establecido, hubo una nueva sensación de esperanza que llenó la ciudad, reemplazando el miasma de corrupción que había llenado el aire como humo en una chimenea cuando ella había llegado su caravana no hacía mucho. Menudo trabajo, le dijo Tillamook mientras espoleaban los caballos a un galope cómodo a la cabeza de la columna. Igualmente. Neya dijo con una sonrisa genuina en su rostro. Su experiencia con el comercio y las monedas marcó la diferencia en la clasificación de los corruptos, y con algunos de sus socios mayores que decidieron establecerse allí, trabajar con el templo y con el consejo. Bueno, hay un triunvirato de progreso establecido para arreglar todo lo que salió mal. Espero tener la oportunidad de visitar esta ciudad de nuevo en unos años y ver lo que han hecho con el lugar. Será un sitio que vale la pena ver, estoy seguro. Tillamook dijo, pero ahora que nos dirigimos al sur, bueno, ¿cuánto sabes al respecto? ¿Has estado allí alguna vez? Preguntó. No, ella dijo, sé que Haldabaoth no los golpeó tan fuerte, y que los templos son muy fuertes allí. Sé que sus costas están bien defendidas y que producen muchos productos terminados, y su población está más concentrada que el norte. Al menos eso es lo que deduje de las sesiones informativas a las que asistí durante la guerra. Dijo Neya, recitando lo que podía recordar de una manera más vacilante que su tono de mando habitual. Eso es correcto. Tillamook respondió. Nos tomará un tiempo llegar a la frontera incluso viajando por la ruta más directa. Nos detendremos aproximadamente un día por aldea para subir y bajar trabajadores y viajeros, y por supuesto para comerciar, pero cuando llegamos a la frontera, bueno, es casi como un país completamente diferente. El sur nunca ha tenido el mismo miedo a las colinas de Abelión que el norte, y aunque han tenido algunos problemas con los demi-humanos a lo largo de los años, no han sido en la misma escala. Como resultado, no tienen la misma fuerza de hostilidad contra los demi-humanos que tiene el norte, pero tampoco tienen la misma reverencia por el rey hechicero. Tillamook dijo casualmente. Neya escuchó atentamente, absorbiendo la información. La nobleza del sur tiene fuertes lazos con la teocracia Slan a través del comercio marítimo, y como resultado los sacerdotes tienen una fuerte influencia. Por lo que escuché, hubo muchos que argumentaron que el reino del norte debería haber sido abandonado por completo como castigo por asociarse con los no muertos para salvarse a sí mismos. Haldabaoth era considerado un castigo divino por la impiedad, y asociarse con los no muertos era solo prueba de esa falla. Dijo, provocando que la mandíbula de Neya se tensara con fuerza. A medida que nos acercamos más y más a la pared divisoria en el estrecho puente terrestre, espere que su mensaje de la gloria del rey hechicero tenga cada vez menos oídos amistosos, y si la noticia ya ha llegado a los guardias fronterizos, espere que lo hagan. Si nos dan problemas para pasar, la orden judicial del rey forzará el asunto y saldremos adelante, pero espere ser acosado por su fe. Solo recuerda tu misión, proteger esta caravana, difundir el mensaje de Black Justice es secundario para promover los lazos comerciales. Le recordó con un tono de voz serio. Neya asintió en silencio, tratando de imaginarse a sí misma no difundiendo la palabra de Ainz, y descubriendo que su imaginación simplemente no era lo suficientemente buena para imaginar eso. Sin embargo, ella dijo, entiendo. Seré lo más discreto posible. Los siguientes días fueron alegremente pacíficos, ya que la noticia de los éxitos y la ferocidad de Black Justice se difundió de un lugar a otro. Como resultado, tanto los bandidos como los demi-humanos escondidos dieron un amplio rodeo en el camino de la caravana, que fue particularmente notable porque de la riqueza aparente del premio si alguien lo saqueara con éxito. 2 eventos en particular le habían dado a Neya una alegría increíble. La primera fue que comenzó a recibir la correspondencia de larga distancia de Ainz Gaun que criticaba su evaluación de su justicia y sirvió como base para su compilación de su texto sagrado, y en la segunda, palabra vino del Capitolio. De conversiones generalizadas, los primeros sacerdotes habían comenzado a mudarse a los pueblos y ciudades por donde Neya había pasado. De similar importancia fue el éxito que tuvo al evangelizar a los viajeros que se unieron a la caravana por seguridad. El entrenamiento nocturno de Black Justice causó una poderosa impresión en la gente, al igual que el poderoso discurso de la propia Neya Baraja. Fueron días pacíficos y provechosos, ya que los primeros pueblos a los que fue ya tenían conversos presentes como resultado de la gente que se mudaba, fuera de Pratt e incluso del Capitolio, y todo iba bien hasta el día en que vio la columna de humo en la distancia. Scan fue la primera en verlo, ya que se había adelantado, pero cuando regresó a la caravana para advertirles a todos, el humo se había convertido en una columna lo suficientemente grande como para ser vista desde la línea de viaje de la caravana. Los ojos de Neya estaban ocultos por su visor, pero detrás de su visor se había ido la alegría feliz que había llenado los últimos días, y regresaba el veterano comandante, el acólito de la justicia del rey hechicero. Tillamook sintió el cambio en ella, pero incluso si no lo hubiera hecho, una columna de humo en un día claro que era visible desde millas de distancia, rara vez era algo bueno. Aún así, mantuvo la esperanza. ¿Podrían estar quemando la hojarasca del campo? Le preguntó a Neya. Improbable.
Neya dijo, no en esta época del año, eso debería tener lugar en el otoño después de la cosecha. Mierda, dijo Tillamook. Sí. Neya respondió. Mientras Khan cabalgaba, encontró órdenes que ya la esperaban. Llévate a los demás exploradores, revisa la ciudad, no corras riesgos innecesarios, busca supervivientes, pero evita los enfrentamientos en la medida de lo posible. Neya dijo rápidamente. Skane apenas había terminado de escuchar las órdenes cuando llamó al resto de su unidad de exploración. Rápidamente cambió su montura por una nueva, y luego espolearon a sus caballos, inclinándose para asegurarse de que pudieran moverse lo más rápido posible. Mientras salían, Neya miró a Tillamook. No sabemos lo que estamos haciendo. Estoy entrando aquí, así que haré que los vagones circulen en posición defensiva. Tú y el resto de los comerciantes tomen posiciones de seguridad. Lo que sea que haya causado ese fuego puede ser completamente benigno, o pueden ser fuerzas hostiles a las que les encantaría apuntar a una caravana de mercaderes. Tillamook asintió mientras Neya gritaba sus órdenes, y con la facilidad de la práctica, los carros comenzaron a dar vueltas y los guardias mercenarios y Black Justice comenzaron a tomar sus formaciones. El aire estaba tenso y la caravana tan silenciosa como una tumba. El único sonido del que hablar era el sonido del viento sobre la hierba y los arbustos. Neya mantuvo sus ojos escaneando el área mientras paseaba por la formación. Aunque no sintió la necesidad de decir nada, de vez en cuando se agachaba y tocaba el hombro de un comerciante o sirviente que estaba acostado escondido, ofreciéndoles una mirada tranquilizadora para calmar sus nervios. La calma siempre fue inquietante para los nuevos en el riesgo, pero para ella y su grupo de veteranos, la calma era una compañera familiar. Acababa de completar un circuito cuando los exploradores regresaron con Skane a la cabeza, desmontó con facilidad y saludó a Neya antes de dar su informe de inmediato. Incluso si no hubiera dicho nada, Neya estaba segura de que las noticias eran malas, dada la expresión sombría que compartían todos los exploradores. Es malo. Todo el mundo está muerto. Ella dijo. ¿Todos?, preguntó Neya con sorpresa. Todos. Skane dijo con una voz plana. ¿Qué pasó? Neya preguntó. Skane suspiró profundamente y se arrodilló en el suelo, y comenzó a dibujar el diseño de la aldea. La aldea no tenía un muro del que hablar, solo una cerca, lo suficientemente buena como para mantener a los animales pequeños dentro, pero nada que un buen golpe de masa no pudiera derribar, y todo lo que realmente hizo fue asegurar que en su pánico, la gente quedaría atrapada y sería presa fácil. Los atacantes estaban organizados, irrumpieron en 2 puntos, primero por aquí, señaló hacia un lado, y luego por aquí, señaló otra área de la valla que había dibujado, en función de dónde estaban las víctimas. Mejor, y el hecho de que un grupo recibió muchas puñaladas en la espalda, por lo que fueron golpeados 2 veces. Después de eso, parece que golpearon las casas, sacaron a la gente a rastras y luego los mataron en el centro. Su voz era clínica y le recordó a Neya a los sacerdotes que estaban evaluando a los heridos y enfermos para determinar qué hechizo usar. ¿Queda algo?, le preguntó a Skane en voz baja. Los animales fueron sacrificados en lugar de capturados, y parece que se llevaron comida y otros suministros básicos, pero no fueron saqueados a fondo como en una redada habitual de bandidos, así que no creo que ese haya sido el motivo aquí. Dijo Skane. ¿Ataque de mi humano tal vez?, Neya preguntó. No, Skane respondió. Todas las huellas eran de tamaño y forma humana. Además, los demi-humanos habrían dejado más marcas de garras, marcas de mordeduras y traumatismos cerrados, y al menos se habrían comido a algunas de las personas. Además, encontré algo más. Neya la miró expectante mientras Skane metía la mano en su mochila y sacaba un estandarte toscamente hecho con el emblema de Black Justice en él, pero era diferente. En el centro, pintado de blanco, blasfemamente sobre el suyo, estaba el sigilo. De la casa Besares. Neya maldijo. Ella siguió jurando. Skane y sus exploradores esperaron a que pasara la diatriba de blasfemias, y cuando pasó, Neya respiró hondo y dijo una palabra. Remedios. Sintieron que un escalofrío les recorría. Tenía que ser ella. Neya dijo. Yo solo, no puedo creer esto. Tengo que verlo por mí mismo. ¿Habéis explorado la zona, alguna señal de hostiles?, ella preguntó. Sí, lo hice. Ella respondió. Todos se han ido, tenía que haber sido alrededor de 100 de ellos, dijo Skane. Muy bien, vamos a tener nuestro trabajo por delante, pero por ahora nos mudaremos al sitio y veremos qué más podemos resolver. Explora el área que nos rodea a unos 2 tiros de arco y vuelve a unirte a nosotros cuando nos hallamos. Establecido en los restos de la aldea. Neya dijo, y luego se dio la vuelta y gritó órdenes para reformarse y seguir adelante, y con la misma facilidad practicada de muchos viajes, los carros rodaron, uno siguiendo al otro fuera del círculo, mientras Neya informaba a Tillamook en el frente. Maldita sea. Tillamook dijo simplemente. Así que crees que fue Remedios, ¿verdad? Estoy casi seguro de ello. De todos los devotos de la reina Calca, nadie más fue tan devoto como ella. Además, he visto lo mucho que se ha desmoronado, está casi loca, y ya trató de matarme a mí y a toda mi gente mientras dormíamos, no sé qué la llevó a llegar tan lejos, pero está actuando como si nosotros y esos quienes están de acuerdo con nosotros son, bueno, como si fuéramos demi-humanos o heteromorfos. Siempre fue brutal con esos grupos, no habría dudado ni siquiera en matar a un bebé orco, solo porque era un orco. Después de que ella escapó del Capitolio durante el incendio junto con sus seguidores, nadie sabe a dónde fue. Ahora ella está aquí, y seré honesto, no creo que sea una coincidencia que golpeó a un pueblo en nuestro camino. Entonces, ¿qué vas a hacer?, Tillamook dijo en un tono de voz serio. Enviaré un mensaje al Capitolio, a Pratt para que el consejo se encargue, y seguiremos adelante, pero también tendré que advertir a las otras aldeas.
Los partidarios de Black Justice han ido creciendo en número, si Remedios está apuntando a todos nosotros. Mucha gente va a morir, y si ataca esta caravana, no será difícil detenerla. Neya dijo suavemente. ¿No puedes ganar?, preguntó Tillamook, su rostro perdiendo color. Dudo mucho que pueda derrotarla en un combate cuerpo a cuerpo. Soy un arquero habilidoso. Puedo hacer cosas con un arco que nadie más en la Orden de los Paladines podría jamás. Soy un mejor rastreador. Tengo mejor equipo. Y si me atrevo a decirlo, tengo mejores personas. Yo podría ser capaz de derribarla desde la distancia. Pero de cerca, su habilidad con la espada me supera con creces. Como grupo podríamos derribarla, pero no está sola. Neya le dio vueltas al asunto en la cabeza mientras cabalgaban en silencio por un tiempo, y luego dijo, no sé cuántas personas nos apoyan, no creo que nadie lo sepa, pero conozco a Remedios Custodio. Si ella es de alguna manera se le metió en la cabeza que los seguidores de Ainz y Black Justice no deben ser contados como humanos, ella nunca se detendrá hasta que hagamos que se detenga. Tenemos que proteger a nuestra gente, estén donde estén, pero necesitaré ayuda para eso. Dijo suavemente. Cuando llegaron a la aldea, Neya detuvo la columna y cabalgó hacia la aldea con varios de sus guerreros. Les esperaba una escena horrible. El humo hacía tiempo que había comenzado a disminuir, y los cuerpos se habían vuelto pálidos, muchos de ellos todavía acurrucados agarrándose las heridas, mientras que otros habían muerto corriendo, algunos tenían expresiones de terror en sus rostros, otros no tenían rostro. A la izquierda de donde un martillo o una maza los había derribado. Algunos había grupos de personas juntas, ya sea cerca de una vía de escape que había sido bloqueada, o en medio de otros donde se mantuvieron firmes y murieron peleando, la mayoría de ellos tenían muchas heridas. Quien los mató no había mostrado cuartel, ya sea eran hombres o mujeres, jóvenes o viejos, y habían luchado con lo que tenían, cuchillos de cocina, martillos, incluso horcas, por todo el bien que les había hecho. Cerca del centro de la aldea había un poste del que debe haber colgado el estandarte de Black Justice. Había una figura vestida con un facsímil del uniforme de Black Justice, con el cuerpo desplomado contra él, la cabeza cortada y clavada en el poste. Con una espada corta. Neya lo reconoció de inmediato. Tixin. Ella suspiró. Tillamook se acercó. Me resulta familiar. Neya asintió, debería. Hace un tiempo él fue quien se unió a nosotros brevemente antes de ir al Capitolio. Fue a él a quien saqué del cargo de asesinato, debe haber ido al Capitolio. Y luego encontró su camino aquí y convertido a algunos o la mayoría o incluso la totalidad de este pueblo a nuestras creencias. Ahora murió por eso. Apretó el puño con frustración, y después de una mirada prolongada al hombre muerto, se alejó y comenzó a buscar sin rumbo entre las ruinas. Neya había visto la muerte, había dado muerte, pero cuando levantó un blanco carbonizado y lo volcó y lo dejó caer con un ruido sordo, vio que un niño, una niña que agarraba una muñeca de paja. Aquí todavía tenía el cabello rubio sucio brillante y sus ojos se volvieron opacos como el cristal. Desprovistos de vida después de haber sido pisoteada, Neya todavía encontraba su estómago revuelto. Incluso siendo endurecida como estaba, las víctimas más inocentes del conflicto todavía la afectaban. Ver que Tixin era malo, ver que esto era peor. Otros no estaban mejor. Algunos habían sido asesinados por el humo o fueron enterrados por los escombros cuando sus casas en llamas se derrumbaron sobre ellos. Neya cerró los ojos y el pueblo apareció en su mente, la gente moviéndose, viviendo sus vidas, comenzando. Su día, los paladines atacaron. La aldea no tuvo una respuesta coordinada. Se produjo una lucha apresurada. Los paladines experimentados abrieron una brecha en otro lugar y golpearon a los defensores en la espalda o atraparon a los que huían mientras corrían. Fuego, siempre hay fuego en estas cosas. Neya pensó para sí misma mientras dejaba caer un trozo de madera carbonizada que había estado sosteniendo sin pensar. Dejó que la visión se desvaneciera de su mente, abrió los ojos y dejó caer la madera con un golpe sordo. ¿Estás bien, Papa Neya? Scan preguntó en voz baja. Estoy bien, muy bien. Ella dijo en respuesta a Scane. Este tipo de cosas nunca son bonitas. Hizo un gesto hacia donde yacía el cuerpo ahora expuesto de la niña. Ella nunca crecerá, nunca tendrá un primer beso, un primer enamoramiento, una primera caída en el heno, un primer niño, una primera cosecha, unas primeras canas, tanto se pierde cuando un niño muere. Me recuerda que, a su manera, la reina Calca tenía nobles creencias, aunque no las pudiera alcanzar. Se olvidó de la importancia del poder para la justicia, y ahí está el fruto de la debilidad, una pérdida eterna, no solo de una vida, sino de todas las vidas que podrían haber brotado de ella. Neya dijo, las lágrimas brotaron de sus feroces ojos, y Scane extendió su mano y agarró la de Neya. Sus manos endurecidas por la batalla, se apretaron con fuerza, y compartieron una mirada a la pérdida eterna. Neya se frotó la fuente de emoción de sus ojos con el dorso de su mano libre. Volvamos al trabajo. Estas personas necesitan un entierro adecuado antes de seguir adelante. Le diré a Tillamook que nos quedaremos toda la noche para cuidarnos de esto, pero mientras tanto necesitaré ayuda para hacer llegar advertencias a los otros pueblos. Scane le dio un último apretón a su mano y la soltó. Sus manos cayeron a los costados, y Neya le transmitió sus instrucciones. Apenas era necesario. Tanto los sirvientes como los soldados e incluso los comerciantes habían comenzado a sacar palas, y Tillamook ya había comenzado. Tomó la decisión de quedarse por sí mismo, así que después de expresar su gratitud, Neya envió un mensaje, no a Ainz, sino a Sebas. Una respuesta no tardó en llegar. Mi señor, necesito su ayuda. Ella dijo. ¿Qué es? Sebas respondió. Mi señor, Remedios Custodio ha tomado como objetivo a los seguidores de Black Justice, los seguidores del dios de la justicia, Ainz Soal Gaun. Acabo de llegar a un pueblo que han destruido, todos han sido asesinados, y el hombre que supongo que era nuestro representante aquí, ha sido decapitado y su cabeza clavada en un poste. Con una espada en la boca. Dijo Neya, y siguió el silencio. Ya veo, tal insulto contra nuestro señor no se permitirá, pero estoy seguro de que no me estás contactando solo para informarme de esto. ¿Qué quieres? Sebas respondió. Necesito monturas que nunca se cansarán, debemos advertir a las otras aldeas, a todas las aldeas donde Black Justice se ha extendido, si podemos advertirles, pueden protegerse o pueden retirarse a las ciudades, nuestra gente estará a salvo.
Neya respondió. Hablaré con mi señor inmediatamente. Respondió Sebas. Unos minutos más tarde, el portal se abrió en medio de la aldea en ruinas, y la materia de las pesadillas atravesó, primero uno, luego otro, caballos infernales, bestias no muertas con 4 patas, ojos azul hielo sólido y zarcillos de fuego que brotaba de los huecos en la carne desgarrada sobre partes de su cuerpo. Sus huesos blanqueados contrastaban con la carne negra que aún se aferraba a ellos, emitían un aura opresiva del tipo que solo los muertos vivientes podían hacer, eran bestias de leyenda, vistas por no un aventurero entre 10.000, y aún menos vivían para hablar de lo que vieron. Sin embargo, aquí había una manada de ellos, dóciles y esperando ser montados como leales caballos de guerra. De pie como estaban en medio de los muertos, el creciente hedor de los cadáveres, el humo de las casas y el sonido del derrumbe ocasional, podría haber sido un infierno del más allá, castigo por el fracaso, castigo por la debilidad. ¿Quién podría decir por qué? Pero se sentía como un castigo por algo. Envió escalofríos por la espalda de los presentes. Scan, ponte en marcha, este podría haber sido el primer ataque, pero no será el último si no hacemos algo al respecto. Neya dijo, toma un carro detrás de cada caballo, los muertos vivientes son fuertes. Los muertos vivientes no duermen, podrá sacar a los débiles y enfermos más rápido, hacer que la gente se mueva hacia Pratt fuera de la línea de marcha. ¿Cuál es la línea de marcha, Papa Neya? Scan preguntó con sorpresa. A nosotros. Neya respondió. No creo ni por un momento que esto, señaló a los cuerpos que yacían esparcidos por el suelo como marionetas sin hilos, fue solo una coincidencia a lo largo de nuestra ruta. Remedios era parte del consejo, era la líder de la Orden Paladín. Es casi seguro que conocía la ruta típica de grandes caravanas como esta, ya que asegurar las rutas comerciales era una parte vital de su deber. Hizo esto para que lo encontráramos, y eso significa que comenzará a apuntar a otros en el camino. En cualquier parte de nuestra esfera de influencia, está iniciando una guerra santa. Neya dijo con una tristeza casi viciosa en su voz. Vamos a ir inmediatamente. Dijo Scan, y con una mirada persistente en ella, los ojos fríos se encontraron con los ojos mortales, y un momento de calidez se compartió entre ellos, y Scan se apresuró a obedecer, y sus exploradores con ella, rápidamente atando carros a las sillas y cabalgando tan rápido como los vientos de un huracán. Neya miró a su alrededor, la gente ya estaba cavando tumbas para los muertos, y Neya permaneció en una vigilia silenciosa, observando cómo sucedía uno por uno, los cuerpos fueron bajados al suelo durante las próximas horas. Era un día cálido, pero todo lo que Neya sentía era frío. En la cámara del Consejo de la Ciudad del Capitolio. ¿Ella ha hecho qué? Dijo el rey Caspón con sorpresa. Ha empezado a quemar pueblos. Dijo el conde Hande rotundamente, casi aburrido con todo el asunto. Son solo campesinos, pero se ve mal, sobre todo por quién era ella. Seguramente socavará el reinado de su majestad si no se hace nada para detenerlo. La cámara del consejo quedó casi en silencio después de que Hande terminó de hablar. Caspón miró a Gustav. ¿Crees en este informe? El rostro de Gustav estaba blanco como un fantasma, su cuerpo temblaba de emoción, más de lo que lo había hecho incluso cuando se acercaba la hora de la batalla. No quiero que esto sea cierto, habló en voz baja, mirando no al rey, sino a la mesa, pero conozco a Neya Baraja, ella no saltaría a una conclusión sin fundamento, y lo haría. No mentir, no sobre esto. Además, Remedios ha cambiado, no es quien era. La última vez que hablé con ella fue el día de su ataque, estaba medio loca, pero nunca imaginé que haría eso, y si pudiera hacer eso, ella podría hacer esto, así que digo que tratemos este informe como si fuera cierto. Caspón reflexionó sobre el asunto y le hizo un gesto al nuevo sacerdote principal de Ala-Alaf. ¿Qué dices? El hombre, Jagger Hegai, tenía una expresión conflictiva, y se notaba cuando su rostro pasaba por una serie de emociones. No conozco a este nuevo, Papa Neya, excepto por su reputación, pero diría que cualquiera que siga a un no muerto es capaz de matar a personas inocentes por razones rituales, mágicas, de poder o incluso por simple placer. Por otro lado, el rey no muerto al que servía luchó por los vivos, y ella participó en muchas acciones valientes para las personas bajo su dirección. Remedios sí ha cambiado, pero ¿podría haber cambiado tanto? No lo sé, pero yo digo que debemos tomar 2 medidas. Para asegurarnos de que esto no sea obra de la propia Neya Baraja, enviamos a un representante de la corona para que se reúna y se mueva con su escolta, de cuya seguridad ella será personalmente responsable. Al mismo tiempo, comandante Gustav, ibas a salir a cazar demi-humanos y bandidos en la próxima semana o algo así. Yo digo que, en cambio, deberías convertirte en tu misión cazar y capturar a Remedios Custodio, o derribarla si no puede ser capturada. Su majestad puede mejorar las cosas enviando soldados para proteger las aldeas en los caminos hacia el sur y proporcionando algunos recursos para ayudarlos a comenzar de nuevo. Sí, como dice este mensaje, va a haber más ataques. Debemos ayudar a las aldeas a comenzar de nuevo lo antes posible. La propuesta fue recibida con asentimientos de aprobación, incluido el del rey. De acuerdo, comience de inmediato. Jagger, te harás cargo de los esfuerzos de socorro. Gustav, adelantarás tu hora de salida. Te enviaremos más suministros tan pronto como podamos, pero quiero que tú y tus hombres salgan por esa puerta mañana al amanecer. Encuentra a Remedios Custodio y tráela o bájala, no me importa cuál. Caspón dijo bruscamente y se puso de pie, y ambos hombres se levantaron e hicieron una reverencia a su vez, y salieron por la puerta tan rápido como sus piernas les permitieron, seguidos rápidamente por el resto del consejo. En el cuartel general de justicia negra de la ciudad del Capitolio. ¿Cuántos sacerdotes han salido hoy? Ravel le preguntó a Gilchrist con una amplia sonrisa mientras se sentaba detrás del escritorio de Neya Baraja. Tuvimos 20 permisos más. La correspondencia entre el Papa y el Rey Hechicero que hemos estado recibiendo recientemente ha sido encuadernada. No sé cuánto tiempo pasará cuando esté terminada, especialmente con las cartas añadidas entre nuevos creyentes haciendo varias preguntas sobre cuál es el comportamiento apropiado para varias condiciones, pero como es, hay suficiente para diseminar a las masas. La sonrisa de Gilchrist no fue menos amplia cuando dio su respuesta.
El entrenamiento que se les brinda a un ritmo tan rápido ha producido resultados sorprendentes. Nada cambia a una persona como Ira Nazarik. Dijo, sin saberlo, acuñando una expresión que pasaría a lo largo de los siglos a medida que la frase, Ira Nazarik, llegó a usarse para describir a una persona que se propone cambiar sus vidas. Pero, continuó, con cada uno que hemos enviado, también hemos enviado guardias armados con equipos que los guardias personales del rey Caspond envidiarían. El entrenamiento constante nos está sirviendo bien, y lo que es más, como nuestros sacerdotes son capaces de curar ahora, y lo están haciendo gratis, nos estamos robando las audiencias de los otros templos. Ravel revolvió algunos papeles y sacó otro. ¿Y las finanzas? Preguntó. Bajo, pero lo estamos haciendo bien. El trabajo de los no muertos ha compensado el costo de la construcción del templo. No hemos tenido nuevos ataques contra nuestra gente. Supongo que todos nuestros peores enemigos ahora están arrestados, huyeron o se convirtieron en esqueletos. Y ahora están construyendo nuestro templo. Estamos compensando las pérdidas financieras siguiendo la idea del Papa de alquilar mano de obra no muerta, excesiva como sirvientes y trabajadores en la ciudad. Me alegro de que nos haya enviado esa idea. Una vez que hayamos establecido el dominio en las aldeas, lo suficiente como para construir templos allí también, entonces comenzaremos a pedir a aquellos de nuestra gente que fallezcan que dediquen sus cuerpos a servir después de la muerte. Dijo Gilchrist. Ravel dio una expresión de aprobación. Sin embargo, el Papa fue bastante claro en que nadie debe ser obligado a hacerlo, pueden ofrecer sus cuerpos voluntariamente, pueden venderse a sí mismos después de la muerte en beneficio de sus herederos, y los que están siendo ejecutados por delitos, pero nadie más. Que los condenados nunca deben ser forzados. Cualquier persona sorprendida tratando de forzar ese fin a alguien de alguna manera, incluidos los miembros de la familia que intentan vender sus propios muertos que no dieron permiso expreso en vida, para que esto se hiciera, debe ser severamente castigado. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Gilchrist. 3 meses de trabajos forzados por la primera ofensa, 1 año por la segunda, y convertirse ellos mismos en trabajos forzados en la tercera ofensa. Ravel sugirió con calma. No es irrazonable, pero, ¿lo aprobará el rey? Gilchrist siguió. Creo que sí, a los sacerdotes les gustarán la mayoría de las penas, parecerá que estamos ejerciendo cierto autocontrol, aliviará algunas preocupaciones en algunos sectores, y necesitamos gente tranquila, y si respaldan el medida, el rey lo hará. Ravel respondió. ¿No crees que intentarán imponer una prohibición total?, preguntó Gilchrist con sorpresa. Podrían, pero están en mal estado en este momento, estamos reconstruyendo las cosas. Mientras tanto, la Orden Paladín está en desgracia. Un sacerdote principal ha sido ahorcado como asesino. Elementos extranjeros amenazaron directamente a esta ciudad, y el líder caído en desgracia de la Orden Paladín hizo quemar la ciudad y huyó para salvar su propio pellejo. No importa lo que realmente quieran hacer, esto es algo que tendrán que aceptar. Ravel respondió clínicamente. ¿Y qué hay de todos los documentos perdidos y los prisioneros? Ravel preguntó. Por lo que el rey ha revelado, los documentos fueron robados por un miembro del Consejo, y él tiene su propia investigación en marcha, una en la que no debemos interferir. Sin embargo, nos ha permitido tenerlos en custodia en espera de la respuesta de la teocracia Slan, ya sea que sean devueltos vivos o muertos, o en absoluto, bueno, no estoy demasiado preocupado. Están seguros por ahora y no van a ir a ninguna parte. Tuvimos un suicidio, pero nos aseguramos de que no volviera a suceder. Gilchrist respondió. Oh, ¿qué hiciste?, preguntó Ravel con curiosidad. Reunimos a los otros prisioneros. Luego convertimos a su compañero muerto en un esqueleto no muerto frente a ellos, y lo pusimos a trabajar para nosotros. Gracias a algunos de los materiales adicionales proporcionados por el rey hechicero, fue fácil, y fue muy efectivo. Les dije que si se quitaban la vida, los convertiríamos en nuestros sirvientes, y que su única posibilidad de salir de esto con sus vidas, o morir y tener un final pacífico después, era mantenerse con vida y quedarse quietos. Hasta que se alcance la solución diplomática y se tome la decisión sobre su destino. Gilchrist dijo con una sonrisa lobuna. Ah, y como bono adicional, hice lo que dijiste y seguí sobre el restaurante Red Bear que estaban usando como tapadera, y resultó que estaba siendo subarrendado varias veces. Sin embargo, al rastrearlo hasta su propietario original, descubrimos que la propiedad en sí pertenecía a un miembro de la nobleza con estrechos vínculos con el conde Hande, un nombre que ya he escuchado antes, Lord Baltrom. ¿No es una sorpresa?, Gilchrist dijo conversacionalmente, en un tono que decía que no era ni siquiera un poco sorprendente. Ravel buscó en su memoria en silencio por un momento, ¿aquel cuyo hombre fue atrapado robando suministros? Lo mismo. Gilchrist respondió. Ravel suspiró, no se puede hacer mucho al respecto, es obvio para nosotros, pero es plausible negar cualquier participación. Mantengamos esto para nosotros por ahora. Acordado. Dijo Gilchrist. Eso es todo lo que necesito por ahora, puedes volver a ocuparte del templo, tengo más correspondencia del Papa para organizar. Ravel dijo, y después de un breve saludo, se separaron. ¿En la teocracia Slan? Los cardenales se sentaron alrededor de la mesa en su cámara privada, mientras las estatuas de los 6 dioses los miraban, maldecían como marineros borrachos, cachondos y enojados que no podían encontrar una prostituta. Berenice, la cardenal del fuego, no coincidía con el elemento por el que fue nombrada. Normalmente tenía una sonrisa cálida y maternal que se extendía por las mejillas de ardilla y tranquilizaba a los demás, pero estaba maldiciendo como el resto de ellos mientras leía el correspondencia del reino de Reestice. Cuando las maldiciones colectivas finalmente se calmaron, su expresión era como la de una madre que acababa de encontrar a su hijo gravemente herido. Había miedo y una profunda preocupación luchando por el dominio en su rostro mientras hablaba. Esto es malo. Fue lo que logró pronunciar mientras dejaba el documento. Ginedine, el cardenal del agua, tenía el rostro arrugado y bronceado contraído por el disgusto, como si hubiera mordido carne podrida. Muy mal. Dijo, como para corregir a Berenice. Toda nuestra operación de inteligencia para la totalidad del reino sagrado de Roble se basó allí, y esos fueron algunos de nuestros mejores operativos, todos eliminados en una sola operación. Ningún simple humano hizo esto.
dijo con una expresión oscura que se apoderó fácilmente de él. Dominique, el cardenal del viento, parecía furioso. No hay nada mero en los humanos, no blasfemes de la raza elegida de lo divino. Él chasqueó. Pero sí, esto es muy malo, y estoy de acuerdo que ninguna mente humana estuvo detrás de esto. Fue ejecutado con frialdad, para perfeccionar, incluso si logramos eliminar el peor de los documentos. Eso solo inclina las manos de los más gente importante que tienen algunos traidores de alto rango entre ellos. Iván, el cardenal de la luz de aspecto siniestro, golpeteó los dedos lentamente mientras se inclinaba hacia adelante y decía, cálmate Dominique, sabes lo que quiso decir. De alguna manera, el rey hechicero está detrás de esto, pero creo que indirectamente porque recuerda lo que decía su mensaje. Que si cooperamos, no le dirán al rey hechicero que tú eras responsable de la amenaza a las personas que se molestó en salvar. Hizo una pausa para dejar que eso asimilara. Eso significa que sus seguidores hicieron esto, no él personalmente, pero eligieron esas palabras con mucho cuidado. ¿Las recuerdas de antes? Preguntó. El silencio volvió a reinar. El astrólogo de Sausen Mille habló, sí. No vi todo lo que le hizo a la escritura de la luz del sol, pero vi mucho. Esa fue la frase que usó el rey hechicero antes de matarlos a todos. La temperatura de la habitación parecía descender de primavera a invierno. Maximilien, el cardenal de la oscuridad, habló, deberíamos rescatarlos, en privado, no tiene sentido negarlo cuando ya saben sin lugar a dudas de quién vienen, y de dónde más podrían ser de todos modos. El rey hechicero no tiene necesidad de usar operadores humanos y los hubiera tenido mejor protegidos. El reino Restice no puede financiar operaciones tan grandes con las limitaciones que tiene, y el reino de los elfos está notablemente corto de agentes humanos, eso nos deja más o menos solos a nosotros. Incluso sin nada más para continuar, lo habrían descubierto a tiempo. Dijo rotundamente mientras ajustaba sus grandes anteojos redondos. Cogió un libro de derecho que flotaba cerca de él y leyó el pasaje sobre derecho internacional. Ciudadanos de una nación que son capturados mientras están al servicio de los intereses de su nación en el extranjero. Si capturado, puede ser rescatado, incluso si sus acciones incluyen un comportamiento delictivo, incluido el asesinato y todas las demás actividades delictivas, y pueden ejecutarse sin repercusiones si nadie está dispuesto a pagar el precio de sus vidas. Soltó el libro, dejándolo flotar hacia atrás con los demás. Había un aire general de derrota, iba a salir caro, pero al menos mantendrían el talento. La votación se aprobó por unanimidad y redactaron un mensaje para enviarlo a través del enviado del reino de Restice. Muy bien, siguiente artículo. Kinedin dijo mientras sacaba otro documento de la pila a su lado. Capítulo 14. Atrocidad y venganza. Scani cabalgaba como si hubiera robado el caballo del diablo, y por el aspecto de la montura debajo de ella, bien podría haberlo hecho, su cabello volaba alto detrás de ella, y su corazón latía con fuerza en su pecho mientras su banda de exploradores devoraba terreno. Los carros que sacaron de la aldea en ruinas hicieron un estruendo horrible mientras rodaban y tropezaban por el camino, pero no había tiempo para ninguna de las sutilezas habituales, pero a pesar del sombrío sentido de propósito que rodeaba su misión, Scan descubrió que se deleitaba en la sensación de la montura debajo de ella. Podía moverse a una velocidad increíble, mucho más rápida que cualquier caballo que hubiera montado alguna vez. Respondía perfectamente a cada una de sus órdenes. En el entrenamiento de caballería, se debe enseñar tanto al caballo como al jinete. Los caballos no son naturalmente propensos a la agresión y se les debe enseñar a responder a la violencia de la guerra. Deben aprender la voluntad de su jinete y cómo defenderse con patadas e incluso mordiscos. Sin embargo, era un animal completamente diferente. Scane tenía la clara sensación de que si tenía que llevarlo a la batalla, causaría más bajas de las que ella podría. De vez en cuando se detenía y revisaba el camino polvoriento en busca de huellas, y verificaba que el gran grupo aún mantenía su curso actual, pero estos eran solo los interludios más breves antes de seguir adelante. Sombríamente contemplaba cuáles eran sus opciones si llegaba a una pelea, con solo 10 contra más de 100, había pocas opciones disponibles para ella. La suerte, sin embargo, estuvo de su lado y pronto llegaron al primer pueblo. Tan pronto como ella se acercó hubo vítores, tenía un pequeño muro bajo de madera. Era un poco mejor que la cerca que tenía el pueblo anterior, pero nada que un paladín de experiencia no podía superar con nada más que una mano para pararse. Y en la puerta que daba a la carretera había un símbolo pintado de Black Justice. Claramente estaba lleno de conversos. Tenía sentido cuando pensaba en eso. Mientras que el resto se mueve por tierra. Así que no pierdas ni un momento y prepárate para partir. Scan dijo lo más rápido que pudo, provocando susurros y chismes de horror en el pueblo. ¿Qué dice el Papa?, preguntó el alcalde, acariciando una larga barba blanca. Me envió el Papa. Scan dijo, soy uno de los exploradores que sirven bajo su mando en su misión actual. Fue ella quien solicitó estas monturas para acelerar nuestro viaje y advertir a aquellos con los que nos encontramos que nos llaman amigos. La caricia de su barba se detuvo y sus profundos ojos marrones brillaron mientras se sumía en sus pensamientos. Entiendo, evacuaremos, no somos muchos, y un carro llevará a nuestros ancianos y jóvenes. El resto puede montar caballos de arado que pueden tirar de carros llenos de más personas y suministros. ¿Será el viaje a Prat, a salvo?, preguntó con preocupación en su voz. Estás en la línea de marcha del Papa Neya mientras escolta a Tillamook, la encontrarás muy pronto. Creemos que esta fuerza avanza y ataca en las primeras horas de la mañana. Eso significa que deberías estar fuera de alcance antes de que ella sabe que te has ido. El villano aún puede quemar tus casas, pero salvarás tus vidas. Scan dijo suavemente. ¿Quién es este villano?, el anciano alcalde preguntó. ¿Estamos tratando con demi-humanos, bandidos, qué? Scan suspiró profundamente. El Papa cree que este es el trabajo de la excomandante de la Orden Paladín, Remedios Custodio. Esto provocó una ráfaga de discusiones conmocionadas, tanto por no saber que el comandante paladín había sido depuesto, como por no comprender que ella apuntaba a los humanos. Lo sé, parece imposible, pero se ha alejado mucho de lo que era.
Sin embargo, es tan mortal como lo fue durante la guerra, así que esto no es un asunto menor. Scan dijo con tristeza. Ahora rápido, prepárense, reúnan lo que van a necesitar. Esperaré una hora y luego quiero tener a los ancianos y muy jóvenes listos para mudarse. El resto puede irse en su propio tiempo, pero tengo la intención de ser ido con el resto de mi gente y a la próxima aldea en ese momento. Dijo con una voz que era todo negocios. No hubo más debate mientras los campesinos continuaban con el proceso de preparación para su partida. Los niños más pequeños fueron puestos en los brazos de los abuelos y los mayores mientras subían a uno de los carros tirados por caballos del infierno. Y una hora más tarde uno de los exploradores partió con un cargamento de ancianos, niños y demás, cabalgando como el viento por la carretera de Bart. Scan esperó el tiempo suficiente para ver que el resto estaba listo para moverse a su tiempo, y luego volvió a montar su corcel, saludó a la aldea, gritó un deseo de buena suerte y los exploradores restantes se marcharon con ella a la siguiente ubicación. Repasó brevemente lo que había aprendido sobre el área en sus sesiones informativas sobre la línea de marcha. Las aldeas salpicaban el paisaje, y a veces, el camino se dividía en diferentes. En unos pocos días había llegado a una docena de aldeas amigas, pero después de eso, estaría lo suficientemente al sur como para esperar que la influencia del rey hechicero y Black Justice comenzara a disminuir. Después de eso, podría darse la vuelta y reunirse con el Papa Neya. Ese momento no podría llegar lo suficientemente pronto, en lo que a ella se refería. De vuelta en la caravana. Los mensajes iban y venían de la caravana al Capitolio, Neya, el rey, el sacerdocio, la administración de justicia negra, los nobles, lo que estaba pasando eran noticias, y todos en el poder querían o necesitaban saber qué estaba pasando. Cuando llegó el primer carro tirado por un caballo del infierno, Neya suspiró aliviada. Las historias se intercambiaron rápidamente y Neya les proporcionó una carta en la mano con su sello para presentar al guardia en Prague pidiendo en nombre de Black Justice que la gente recibe toda la ayuda posible. A medida que llegaron otros carros en los días siguientes, y la gente a pie comenzó a pasar, esto le dio a Neya la información vital que necesitaba saber, que los exploradores estaban haciendo su trabajo con éxito y que Scanner no se había caído ni fallado. Pero el flujo de viajeros fue disminuyendo, hasta que por fin se encontró con un grupo que era pequeño y tenía varios heridos. Estaban sentados en un carro tirado por un caballo infernal, sucios, desgastados y con un dolor considerable. El carro había tenido 20, pero de hecho solo tenía 10, y cuando se detuvo, Neya se apresuró a acercarse y pedir información. Dime, ¿qué pasó con todos ustedes?, preguntó, mirando al grupo. Un hombre más joven se adelantó para responder. Su brazo estaba en cabestrillo y estaba empapado de sangre, su rostro estaba cubierto de tierra y sangre, sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño, estaba mucho peor por el desgaste, pero se las arregló para contar su historia. Que éramos sirvientes de los muertos vivientes, que habíamos entregado nuestras almas al mal, que sacrificaríamos a los hijos de nuestros vecinos en nuestros altares a nuestro dios de la muerte. Alborotó al pueblo contra nosotros, y tratamos de decir que no era así, pero no nos escucharon. Intentaron quemar nuestro estandarte y derribar nuestro altar. Él jadeó como si le faltara el aire, lo cual pudo haber sido, tan rápido como hablaba. Neya le entregó su odre de agua cuando vio el suyo desinflado y vacío al lado. Él, y bebió con avidez. Gracias, dijo después de tragar. ¿Les dejaste hacer eso?, preguntó con sorpresa, y se encontró con un destello de ira en sus ojos. Nunca. Dijo, metió la mano en un paquete y sacó la pancarta. No pude salvar el altar, pero no iban a tocar esto. Su voz era de hierro, y fácilmente podía imaginar al joven corpulento dando una gran lucha. Las cosas se pusieron violentas, el sacerdote lideró el motín y luchamos. Somos mejores que ellos, así que incluso superados en número, les dimos una gran pelea. ¿Qué vecinos tan maravillosos eran?, dijo con amargura. Pero no éramos tantos, y algunos tenemos familia, así que algunos luchamos mientras los otros sacaban a nuestros hijos. Tomé una horca en mi brazo, y como pueden ver, todos recibimos varias heridas. Defendiéndonos de los disturbios. La mayoría de nosotros salimos bien, algunos, incluido nuestro sacerdote, murieron para ganar algo de tiempo, pero logramos cerrar la puerta y bloquearla desde el exterior con un carro de heno, y prendimos fuego por si acaso. Eso nos dio varios minutos. Estábamos en el camino durante unas horas antes de que sus exploradores nos encontraran, y nos enviaron aquí mientras salían a buscar a los otros que escaparon. El rostro de Neya se había vuelto más y más oscuro a medida que avanzaba la historia. ¿Había algún paladín con el sacerdote?, ella preguntó. No, dijo el hombre, sacudiendo la cabeza. Vino solo. Neya asintió sombríamente. Ya veo, bueno, por ahora toma esta carta, metió la mano en su bolsa y sacó una, y cuando llegues a Prague, dásela al guardia en la puerta, eso debería haberte bien aprovisionado. Y previsto, al menos por el momento. Gracias, dijo, y el caballo infernal reanudó su rápido movimiento, dejando rápidamente atrás a la caravana. El rostro de Neya estuvo oscuro como su capa durante los siguientes 2 días, y dijo muy poco a nadie. Cuando se encontraron algunos de los otros aldeanos, rápidamente intercambió palabras con ellos, pero sin nueva información, los envió después de su anterior grupo. La siguiente aldea que encontraron no tenía cuerpos, pero había sido quemada hasta los cimientos, mientras que otra estaba en una condición similar a la primera, con cuerpos esparcidos por todas partes, y un sacerdote de Black Justice clavado en la boca con una espada clavada en un poste de madera. Se llevaron a cabo más entierros y funerales, pero a pesar de todo eso, Neya dijo poco, ni siquiera a Tinamot, quien a menudo trabajaba en silencio a su lado. Era extraño ver a un comerciante de riqueza y renombre empuñar una pala en la tierra, pero en sus pensamientos privados, Neya estaba impresionada con su ética de trabajo. Fue solo después del final de un día de excavación de tumbas que se le ocurrió que sus compañeros de lucha probablemente estaban pensando lo mismo de ella como ella, el papa de su fe y el fundador de su orden, cavando junto a ellos. Qué extraño es levantarse ante los ojos de los demás. Ella pensó para sí misma. Cuando llegaron a otra aldea,
Incluso desde la distancia, Neya sintió que algo andaba mal. Mientras miraba el contorno creciente, parecía diferente de alguna manera, de una manera que no podía ubicar. Fue solo después de que dibujaron. Más cerca del amplio terreno abierto que podía ver de qué se trataba, había grandes postes que sobresalían del interior de las paredes, aunque no estaba claro de inmediato para qué servían, pero gradualmente se hizo así, para su horror. Ada gritó lo más fuerte que pudo, deteniendo los muchos carros en seco mientras la sensación de temor se elevaba cuando se dio cuenta de lo que había en esos postes. Gente. Había gente atada a ellos. Rápidamente dio instrucciones a toda la caravana para que asumiera una postura defensiva ya sus combatientes, para que tomaran posición mientras se acercaba para investigar. Con sus ojos penetrantes verificó sus temores. Había hombres y mujeres allí, amarrados a los postes elevados del suelo, de al menos 5 metros de altura. No parecían estar asegurados con cuerdas o cadenas. Eso significaba que lo más probable era que fueran ganchos o púas que los mantenían en su lugar. Ellos obviamente estaban muertos, y vestían una apariencia de ropa de Black Justice. Neya sintió que la furia brotaba dentro de ella y la necesidad de quemar la aldea hasta los cimientos. Tenía que ser el lugar del que había huido el grupo anterior, y estos eran los que no lo habían logrado. Se tragó su ira. Y volvió a la caravana. Tillamook, tenemos que hablar y necesitamos que las decisiones se tomen rápido. Ella dijo. ¿Qué es?, preguntó gravemente, sintiendo su estado de ánimo a través de su tono. Ese pueblo tiene a varios de nuestros seguidores asegurados a postes. Eso es lo que son esas formas que sobresalen hacia arriba, los cuerpos de los miembros de Black Justice que este pueblo logró matar. El rostro de Tillamook se volvió tan grave como su voz. Ya veo, ¿y qué quieres que hagamos?, preguntó. Bueno, quiero quemar el lugar, pero no puedo hacer eso. Todavía no, esta es una misión comercial. Si empiezo a quemar pueblos nos convertiremos en bandidos sin ley, eso no es bueno para ninguno de los dos. Nosotros, y no puedo estar seguro de que todavía no tengamos seguidores allí en secreto. Ella dijo. ¿Quieres evitarlo?, él preguntó. Sus acciones han resultado en un gran beneficio para mí y para los míos en este viaje. Estoy seguro de que nadie se opondrá si renunciamos a una escala como un favor para usted. Él dijo. Además, como sabes, la mayoría de mis comerciantes ahora siguen tus creencias, al igual que todos mis guardias. Es dudoso que quieran visitar el lugar incluso si no lo estuvieran saltando para ti. No, necesito información, necesito saber exactamente qué pasó aquí. Puedo dejar que la justicia del rey se lleve a cabo más tarde. Por ahora quiero saber más sobre este justicar y lo que incitó a la gente a hacer y cómo. Vamos a seguimos, pero iremos disfrazados, guardando por el momento nuestro atuendo de Black Justice. Luego podremos hacer preguntas, vender mucho licor, eso soltará algunas lenguas. Cuando entra la cerveza, sale la verdad. Dijo, su voz pasando de una furia grave a una astuta consideración. Las órdenes se extendieron rápidamente entre las filas de la caravana, y el equipo de Black Justice se almacenó. Como precaución contra el aflojamiento de sus propias lenguas, Tillamook y Neya dieron órdenes a su gente de que no se consumiera alcohol, solo se vendiera. Cuando todo estuvo completo, la caravana se dirigió a la aldea y se enfrentó a una fiesta de bienvenida a cargo del alcalde de la aldea, una figura anciana pero de aspecto severo. A su lado estaba un hombre más joven de unos 30 años que vestía una túnica sacerdotal de color blanco puro. Sus ojos estaban hundidos y su cuerpo claramente endurecido, los miraba con fría sospecha. Y una figura menor que en ella podría haber sentido escalofríos ante su mirada. Pero detrás de su visor, no sintió nada más que desprecio. A pesar de su hostilidad interna, permaneció en silencio mientras Tillamook se presentaba, y Neya escuchó pacientemente mientras brotaban las dulces palabras de un comerciante experimentado. Así que buscamos comerciar aquí de la misma manera que lo hicimos antes de la guerra como parte de nuestro circuito. Hacia el sur, pasaremos la noche, fuera de los muros, por supuesto, comerciaremos por el día. Asumiremos cualquier serían viajeros aquí, y continuarían en la mañana. Si es aceptable para usted, nos gustaría instalarnos ahora y llegar a él. Puede que no estemos tan lejos de la mitad sur del reino ahora, pero nos gustaría todavía me gusta ver nuestro viaje. Después de todo, el tiempo cuesta dinero. El alcalde asintió con aprobación. Sí, instalarnos afuera sería lo mejor. Tuvimos algunas cosas desagradables aquí recientemente, como puedes ver en los cuerpos. Su voz era dura y tenía un borde cruel. Un gruñido bajo de odio salió del sacerdote a su lado. Lo desagradable es lo de menos. Eran herejes y tenían que morir, lo peor de lo peor. Adorando a los muertos vivientes, escupió. Los muertos vivientes solo sirven para sofocar. Sus ojos verdes y su rostro duro tenían una expresión cruel. Sus ojos podrían haber sido hermosos si estuvieran iluminados con amor o alegría, pero Neya tuvo la impresión de que nunca habían tenido tales emociones. En cambio vio el brillo de un sádico que nunca había tenido. Sentía placer sin el dolor de otro. Neya mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, incluso mientras contemplaba lo bien que se vería su rostro con una espada atravesada. Aún así, la máscara se mantuvo y rápidamente se pusieron en marcha los preparativos para establecer un mercado temporal. Hecho con la facilidad nacida de muchas repeticiones, los vagones se formaron en un semicírculo, con unos pocos pies entre cada uno para separar uno del siguiente. Se intercambiaron monedas y se cargaron mercancías, incluidos suministros sustanciales de granos que se comercializarían con una ganancia considerable cuando se mudaron al sur a las ciudades más grandes, pero por ahora, mientras Neya vigilaba los intercambios, estaba tomando nota especial de la compra de vino y cerveza. Esas eran las personas con las que permanecer cerca, porque esas eran las personas que pensarían menos y decir la mayoría. No fue hasta la noche cuando usó un mensaje de hechizo para solicitar información sobre un sacerdote llamado Justicar antes de ir al pueblo con varios de los suyos, mezclándose entre los aldeanos mientras bailaban alrededor de una fogata. Las grandes caravanas de mercaderes eran una fuente de grandes ingresos y su llegada era motivo de celebración. Además, abarataba el vino, al menos temporalmente. La hoguera central era un lugar popular, y hombres y mujeres saltaban de un pie al otro cantando una rítmica canción de bebida. Oh, el hombre,
Amaba tanto su bebida. Bebió y bebió hasta caer. Se partió la cabeza y luego murió. Y ahora beberé su cerveza en su lugar. Se convirtió en un esqueleto. Y descubrí que simplemente no era divertido. Trató de beber, pero qué diablos. Se le cayó la cerveza a través de la caja torácica. Lo conseguí justo a tiempo. Desperdiciar esa cerveza sería un crimen. Corrí a una muchacha alegre. La cerveza me dijo que le agarrara el culo. Ella me abofeteó también en la cara. Caí en un barril de cerveza. Se rió tanto que murió allí mismo. Así que bebí su cerveza sin cuidado. Así que bebe y bebe, no desperdicies ni una gota. Llena esa taza hasta arriba. Nella, por su parte, y los de su grupo, llevaban jarras de cerveza, pero bebían con moderación, solo para mostrarse mientras se movían entre la multitud haciendo preguntas y escuchando la historia de lo sucedido. El proceso fue fructífero, pero se interrumpió cuando el sacerdote llamado Justicar levantó la voz y llamó la atención. Gradualmente las voces se calmaron y lo miraron mientras estaba de pie junto al fuego. Las sombras que bailaban en su rostro le recordaron a Nella la forma en que las llamas ardían alrededor. Haldabauti proyectó una sombra sobre todo lo que estaba cerca de ellos. Pueblo de los dioses, habéis hecho bien y bien, los malvados están muertos o han huido, y los dioses se complacen en la demostración de piedad al dejar sus cadáveres expuestos. Pero estos heteromorfos espirituales, estos malvados en la piel de los hombres y las mujeres aún deben ser purificadas. Ahora las derribamos y las arrojamos al fuego. Que ardan en desgracia en este mundo y en el venidero. Gritó, y entre su voz y la neblina alcohólica, encendió a los aldeanos para profanar los cuerpos de sus antiguos vecinos con más entusiasmo, y los postes altos se bajaron rápidamente. Nella estaba conmocionada y horrorizada. Su máscara casi se resbala. Ella estaba a punto de moverse cuando Tillamook, que estaba cerca, se movió frente a ella y la agarró de la muñeca y se apretó contra su frente. Se inclinó cerca de su oído y dijo, no, no lo hagas. Su cuerpo parecía moverse por sí solo, incluso si su lengua no podía, y ella trató de empujarlo más allá de él, y abría fácilmente si sus palabras no hubieran llegado a alguna parte de ella que se apartó. Estaba dividida entre la acción y la inacción como los cuerpos fueron arrastrados, escupidos, pateados y arrojados uno a uno como leños a las llamas. Luego no pudo moverse porque lo que vio a continuación fue incongruente. La carne quemada y la grasa reventada de cuerpos podridos era como algo nacido de los caprichos de Haldabaut. Pero alrededor de ese pequeño paisaje infernal la gente bailaba y cantaba, y ocasionalmente escupía a un cadáver y se reía de los demás. Chisporrotear. El odio ardía dentro de Nella Baraja, pero se controló a sí misma por pura voluntad, respirando profundamente varias veces mientras se enderezaba. Gracias, Tillamook, podría haberlos matado a todos. Dijo, poniendo una mano en su hombro en un gesto de camaradería. No te habría culpado si lo hubieras hecho, pero habrá tiempo suficiente para corregir este error más tarde. Dijo con una sonrisa triste. Cuando cayó la noche y la gente comenzó a irse a sus camas, Nella convocó a los suyos a su lugar en el campamento. Se sentaron en el suelo en un semicírculo dentro de su tienda, con una lámpara centrada entre ellos y Nella. ¿Qué sabemos?, preguntó, señalando al hombre en el extremo izquierdo. Justicar no es de aquí. Su acento no es el correcto. Es mejor educado que el cura campesino promedio y es extremadamente celoso. Él dijo. ¿Qué más?, preguntó Nella, señalando a la siguiente persona en la fila. El cambio ocurrió poco después de su llegada, y una de sus promesas en el camino fue que la propiedad de los herejes muertos podría dividirse entre los demás aldeanos. Ella dijo. ¿Qué más?, preguntó Nella, señalando a la siguiente persona. Que no está solo. Justicar había dejado escapar que otros como él se estaban moviendo por el país para purgar la herejía y restaurar el lugar que le corresponde a los dioses. Él dijo. ¿Algo más a destacar?, Nella preguntó. Había poco más, pero Nella había pensado mucho en ello, despidió a su gente por la noche y descansó, solo para despertarse antes de que saliera el sol con un mensaje de Rabel. Justicar no es un sacerdote del reino sagrado del norte, no puedo descartar el del sur, pero le pedí el reemplazo temporal de Gustav aquí en el Capitolio, y nunca ha oído hablar de él, ni tiene otros sacerdotes aquí de los que he hablado. Es posible que Justicar, sea del sur. La organización del templo está algo dividida geográficamente, pero incluso si ese fuera el caso, al menos debería ser conocido por los que están aquí por su reputación, o si hubiera sido asignado. Aquí oficialmente, debería haber un registro, pero no lo hay. Rabel dijo. Nella fue rápida con el uso de pergaminos para ocultar la naturaleza de sus comunicaciones y respondió, eso es malo, muy malo, y ambos sabemos de una sola fuente que podría enviar sacerdotes a diestra y siniestra, pero igual de importante, no hay forma de que tal operación pueda llevarse a cabo sin que los templos aquí estén involucrados de alguna manera. De lo contrario, este pueblo ya habría tenido su propio sacerdote de nuestros templos, pero no parece haber reemplazado a nadie. El siguiente mensaje involucró una gran cantidad de palabrotas. Si tienes más paladines convertidos o sacerdotes convertidos que deseen unirse a las órdenes recientemente fundadas, prepáralos y sal de la capital, y si tienes más luchadores listos para el combate, comienza a enviarlos a todos los lugares donde operamos. Además, es hora de acelerar la operación de cultivo de oro. Sé que planeamos esperar hasta mi regreso, pero enviar mi propuesta completa de arrendamiento de mano de obra no muerta en su forma actual al rey hechicero, para su aprobación, y comenzar a contratar mano de obra mínima a todos los cercanos. Aldeas, tenemos que mover todo lo planeado más allá del Capitolio, antes de lo previsto. Pregunta si podemos contratar trabajadores enanos para construir pequeños templos de aldea y muros de piedra, sólida en cada aldea donde somos la totalidad o la gran mayoría de la población. Haz lo mismo para pueblos, y asegurarnos de llevar muchos oradores a las ciudades para ganar gente allí. El rey ya sabe la mayor parte de lo que ha sucedido aquí, y estoy seguro de que los sacerdotes recibirán un buen regaño. Pero, ¿cómo van las cosas de otra manera allí atrás?, dijo Nella, apresurando sus palabras como si fuera a salir corriendo si no hablaba lo suficientemente rápido. Los templos están viendo una disminución tanto en los ingresos como en los miembros, ya que nuestros sacerdotes administran curaciones de forma gratuita, están aullando al respecto, pero fue su propia solicitud, por lo que no hay mucho que puedan hacer.
Con la finalización de la reconstrucción, he alquilado a los trabajadores no muertos que todavía tenemos, y hemos obtenido una ganancia constante no solo en dinero, sino también en buena voluntad hacia nosotros y el rey hechicero. Las granjas y minas cercanas al Capitolio han alquilado a algunos trabajadores a cambio de un porcentaje del aumento del rendimiento, y hemos enviado una parte de esos pagos al rey hechicero. Una de sus sirvientas demoníacas se queda aquí para supervisar las transferencias, y a excepción de un fanático que intentó atacarla, no ha habido incidentes. Respondió. ¿Qué pasó con el fanático? Neya preguntó. Fue discapacitado, luego ahorcado por intento de asesinato. Los descontentos juran que el rey es el títere del rey hechicero y llaman mártir al hombre muerto, pero ahora solo lo llamamos otro trabajador, y su esqueleto fue alquilado a un granjero. Ravel se rió entre dientes. Al mismo tiempo, indignó y aterrorizó a otros fanáticos, pero la mayor parte del Capitolio ahora está vinculado de alguna manera a Black Justice, y cada vez hay más. Al menos eso va bien. ¿Alguna noticia de Pratt? Ella preguntó. El rey envió a un nuevo gobernador, un miembro de Black Justice entre la nobleza, y está gobernando a través del consejo que habías establecido cuando te fuiste, en lugar de destituirlo. Como resultado, este sistema representativo que estableciste para la ciudad está trabajando maravillosamente hasta ahora. Los distritos están manteniendo al gobierno informado sobre las necesidades y el progreso, y los comerciantes han enviado solicitudes de mano de obra no muerta a través del templo. Planeábamos esperar hasta que la operación de cultivo de oro estuviera lista para expandirse más, pero si quiere que se mueva hacia arriba y el rey hechicero conceda la aprobación de su propuesta de borrador final, lo haremos esta semana. Respondió. Está bien, manténme informado. Dijo Neya, y cortó el enlace. Una mezcla de buenas y malas noticias la llenaron de sentimientos muy encontrados cuando se levantó y comenzó el día. Se alegró cuando todo se hizo rápido y el pueblo quedó atrás. Pero había que hacer una cosa que no podía dejar pasar, y le dio una instrucción en voz baja a uno de sus miembros, quien cuando la caravana se movió, se separó de la línea y dio la vuelta. No vio a ese luchador durante 2 semanas, y cuando lo hizo, él le entregó una pequeña caja, que abrió para encontrar los ojos verdes de Justicar. Bien hecho. Ella dijo. ¿Fuiste visto? Ella preguntó. No. Él dijo, ni siquiera por esos ojos que ahora tienes. Muy bien hecho. Ella respondió. Reúnete a las filas. Como digas, Papa Neya. Dijo, y se movió hacia la parte trasera de la formación. Una semana antes en el pueblo. El sol salió como todos los días, arrastrándose por el horizonte y arrojando su luz sobre el pueblo, y la gente se despertó y comenzó su día como siempre, saliendo al aire libre restregándose el sueño de los ojos, el canto del gallo. Anunciando la hora de trabajar, pero esta vez no fue el canto del gallo lo que despertó el sueño, fue el grito de una mujer. La gente salió corriendo hacia la fuente del ruido, haciendo tal alboroto que cuando el gallo cantó, nadie se dio cuenta. Eso no fue solo por el grito, sino por la causa del mismo. Allí, en la puerta de la aldea, había una cabeza cortada, estaba clavada en la madera con una espada, le faltaban los ojos, tenía la boca abierta en un grito silencioso alrededor del eje de acero de la espada corta, y debajo se desplomó un cuerpo sin cabeza. Cuerpo, vestido con el blanco de un sacerdote. Solo había una figura que podía ser. Justicar estaba muerto. Se clavó una nota en el cadáver, y el anciano alcalde se adelantó y la recogió. Cuando la acercó a donde pudiera leerla, tragó saliva. Black Justice no olvidará. Dijo en voz alta. Capítulo 15. Del amor y la guerra. Fue con gran inquietud que Neya continuó moviéndose hacia el sur de acuerdo con su misión. De vez en cuando un jinete se acercaba con una misiva con noticias, pero era material de rutina que no merecía el riesgo o la urgencia de la comunicación mágica. La mayor parte del tiempo iba montada en un caballo al lado de Tillamook, pero cuando los exploradores se reincorporaban a la caravana uno por uno después de completar sus tareas, se sintió más tranquila y decidió montar junto a un conductor en un carro para poder leer informes y redactar instrucciones y respuestas. Así que 3 templos más en construcción usando trabajadores no muertos y supervisores enanos. El trabajo de los no muertos que se alquila ha generado una ganancia considerable. El crimen ha disminuido y la aceptación de los no muertos como mano de obra ha aumentado. Es verdad lo que dicen. Digamos, la familiaridad engendra desprecio. Dijo a nadie en particular. ¿Dijiste algo, Papa Neya? El conductor preguntó con curiosidad. No, solo hablar conmigo mismo. Creo que me ayuda a recordar más y enmarcar las ideas con mayor claridad. No me hagas caso. Ella respondió, sin levantar la vista de su informe. No pude evitar escuchar parte de eso, dijo el conductor. ¿Es realmente posible que la gente acepte tener esqueletos trabajando a su alrededor? Quiero decir, seguro que algunas personas más valientes, pero todo el país. Preguntó dudoso. Neya bajó los papeles a su regazo y levantó la vista de ellos y se volvió hacia el conductor. Era un hombre pequeño y delgado, obviamente de origen campesino por su lenguaje corporal y ropa, muy probablemente un hombre contratado solo para conducir el carro, sin ningún significado significativo. Habilidades para sacar provecho de él, su rostro sin afeitar no ocultaba las dudas que expresó, y Neya pensó por un momento sobre la mejor manera de responder a su pregunta. Creo que sí. Ella dijo al fin. Piénsalo, ¿tienes miedo de ese hombre de allí? Preguntó, señalando a una persona 2 carros atrás que estaba llena de músculos y tenía el ceño fruncido que parecía estar permanentemente pegado a su rostro. Bueno, en realidad no. Quiero decir que si me estuviera atacando creo que me haría encima, pero él no es así. ¿Por qué le tendría miedo? Preguntó. Precisamente, pero los humanos se matan unos a otros todo el tiempo, por cualquier motivo o sin motivo alguno, pero viajamos juntos, dormimos uno al lado del otro, trabajamos juntos, comerciamos juntos, a pesar de saber que algunas personas son peligrosas y no tenemos forma de saberlo. ¿Quién es realmente una amenaza y quién no? Al menos no la mayor parte del tiempo. Ese tipo no está bajo ningún hechizo, no tiene a nadie que lo controle, puede ignorar completamente las órdenes, desenvainar su espada y atacarnos a todos ahora mismo, pero nos sentimos cómodos con él, seguros de que no lo hará, ¿verdad? Ella preguntó. El campesino pensó por un momento, luego asintió, bueno, supongo que eso es cierto. Los trabajadores esqueléticos están bajo control, seguro que sin ninguna guía serían como lobos rabiosos, pero bajo control no son más agresivos que una oveja o una vaca, das dirección y obedecerán perfectamente.
como la gente lo ve más y más a menudo, la familiaridad engendrará el mismo desprecio por cualquier peligro remoto que pueda haber, y quiero decir, ¿quién tiene miedo de sus herramientas de jardinería, su cantinero, sus ovejas? Ella preguntó directamente. Además, los esqueletos son los muertos vivientes más débiles y no tienen inteligencia de la que hablar. Se aplastan fácilmente si alguna vez se salen de la línea, por lo que obtenemos enormes beneficios de su uso, con un riesgo mínimo que podemos mitigar fácilmente. Creo que dentro de unos años, todo el país los estará usando, aunque solo sea porque no habrá otra opción, porque los que no lo hacen no estarán a la altura de los que sí lo hacen. Neya sonrió ampliamente mientras imaginaba a los esqueletos trabajando en los campos, construyendo casas, tirando de carros, balanceando picos, los vivos que tenían que sufrir suciedad, dolor y agotamiento, finalmente capaces de disfrutar de un descanso de vidas de trabajo duro, niños que ya no se encorvaban en el campo hasta que sus espaldas quedaron permanentemente dobladas. Se imaginó a un sacerdote de la justicia negra lanzando un hechizo curativo sobre rasguños y magulladuras, en lugar de las heridas de flechas y espadas utilizadas por los bandidos para privar al campesino de su sustento y su vida. Vio caballeros de la muerte, monstruos legendarios imparables, patrullando los bosques y ahuyentando o poniendo en peligro a los inocentes, y manteniendo honestos a los nobles que casi mataban de hambre a sus campesinos entregándose a su codicia, intercambiando 100 vidas pobres por un solo cobre. Ya no se extraían esas monedas brillantes y tintineantes de la sangre de los indigentes y desesperados. Si viviera para verlo, majestad. Se dijo a sí misma, tan suavemente que ni siquiera el hombre a su lado la escuchó. Se permitió perderse en sus sueños mientras el chofer volvía a su tarea. Era un momento glorioso, pero como si el mundo quisiera recordarle que los sueños no son realidad, se alzaron gritos de alarma y la sacaron de golpe. Momento. Se quitó la visera y miró hacia la fuente del ruido. Un explorador cargaba en un caballo infernal, llamándolos a las armas, ataque. Flanco izquierdo. Miró la línea de madera y vio figuras emerger, y justo antes de que pudiera dar órdenes, otro explorador del otro lado gritó, ataque. Flanco derecho. Las advertencias compraron preciosos segundos y las órdenes de Neya no tardaron en llegar. Civiles, centro y cubierta. Y lo más rápido que pudieron, los comerciantes, viajeros y trabajadores no combatientes corrieron hacia los carros centrales, abandonando la línea exterior para asegurarse de que Black Justice y la guardia que los acompañaba tuvieran que proteger un área lo más pequeña posible. Posiciones seguras. Ella gritó, y con la facilidad de innumerables repeticiones, los miembros de Black Justice saltaron a los vagones, sacaron largas lanzas y las clavaron en candelabros instalados en el exterior de los vagones. En momentos las áreas aseguradas tenían parapetos improvisados. Dibujar. Gritó, y desde ambos lados de los carros vio cómo las filas enemigas de este enemigo desconocido comenzaban su carga. Todos los miembros de Black Justice tenían arcos dibujados, material elaborado con runas aprobado especialmente por el rey hechicero para su uso, brillaban como gemas preciosas en los ojos de Neya Baraja. Pensó en los días de entrenamiento, en los minutos que se convirtieron en horas de pie con un sorteo de 200 libras, de pie, de rodillas, montando, adquiriendo las artes marciales necesarias para hacerlo posible y hacer que su ya peligrosa habilidad, más peligrosa, y que convirtió a los campesinos cazadores ordinarios en arqueros de élite. Los puntos brillaban intensamente bajo el sol, en perfecta simetría y sin una vacilación de nerviosismo o debilidad corporal. Los músculos entrenados de hombres y mujeres se sujetaban fácilmente. «Perder», gritó mientras bajaba su espada. Era una escena del infierno, y Black Justice se había convertido en los demonios que la gobernaban. Las flechas volaron rectas y verdaderas, y Neya gritó, «Fuego a voluntad». Y un vuelo se convirtió en 2, se convirtió en 3, se convirtió en 4, se convirtió en 5, se convirtió en 6. Se lanzaron 6 vuelos de flechas antes de que el primero golpeara las filas de sus atacantes que se aproximaban. Los gritos eran largos y fuertes, voces desesperadas que pedían ayuda que no llegaba cuando los luchadores de Black Justice enviaban flecha tras flecha, despiadada a sus enemigos. Por su parte, los mercenarios, regulares, contratados como guardias solo podían mirar y lanzar algunas flechas propias como apoyo, ya que la mayoría no tenían arcos, pero ya fuera mirando o disparando a su ritmo mucho más lento con su equipo mucho más débil y sin las artes marciales que convirtieron a la banda de hombres de Neya en los señores de la guerra. Había expresiones de asombro en sus rostros. La mirada estrecha y enfocada de Neya fue intensa mientras contribuía a la matanza usando la estrella fugaz que el rey hechicero le había dado, hizo retroceder a los hombres por docenas, quienes a su vez fueron arrojados hacia atrás con tanta fuerza que cada uno se llevó 3 más con él. Pero sabía que esto no estaba bien, que no era así como deberían ir las cosas. Los bandidos se habrían retirado a la primera señal de fuerza abrumadora, los bandidos no tendrían tal número. Los bandidos no irían vestidos con ropa idéntica, esto era más. Las flechas comenzaron a agotarse y se podía escuchar el sonido de las espadas desenvainadas mientras se preparaban para recibir la carga. Neya tomó un cuerno y lo hizo sonar 3 veces. Los exploradores sabían sus órdenes por el ruido, y montaron sus caballos a lo largo de la caravana hasta que rodearon las filas enemigas como si estuvieran huyendo y abandonando a los que estaban a pie. El choque fue trascendental. Los luchadores de Black Justice eran mortalmente peligrosos en el combate cuerpo a cuerpo y mantuvieron el terreno elevado desde los carros. Se especializaron en quitar las armas enemigas y usar agarres y lanzamientos para desequilibrar a los retadores. No era caballeresco, pero era eficaz, y como había dicho el rey hechicero, más vale un guerrero victorioso que un bello cadáver. La gente de Neya hizo muchos cadáveres bonitos, y la propia Neya, a pesar de ser relativamente inexperta con la espada, cosechó un precio mortal. Con su armadura hecha a mano con runas que les dio mayor energía, recuperación, curación y fuerza en varias áreas, tenían todas las ventajas. Pero aún así el resto de las fuerzas enemigas no se rindió, lucharon como zombies, sin miedo a la muerte, pero también sin coordinación y mucha habilidad. Aquí y allá uno lograba trepar por una brecha, solo para ser cortado como el trigo ante la guadaña. Se sintió menos como una pelea y más como una agricultura. Aunque algunos de los mercenarios menos equipados cayeron y algunos miembros de Black Justice sufrieron heridas, la marea de la pelea fue clara y las filas se separaron gradualmente para rodear al enemigo en declive. Números y escribirlos más rápido.
Cuando el último hombre, Neya clavó su espada en el carro de madera y se inclinó para respirar aliviada. La sangre estaba por todas partes, pero cuando escupió, informe de estado, escuchó algo inesperado, escuchó el sonido de un aplauso, pero no desde su posición, desde la línea de árboles. Mierda. Se dijo a sí misma. Eres tan buena como escuchamos, Neya Baraja. Una voz arrogante le dijo. Remedios no estaba mintiendo sobre tu habilidad con el arco. Miró al orador, él tenía más o menos su edad, pero tenía la piel un poco más clara que la de ella, y el cabello oscuro le caía hasta los hombros, vestía una armadura negra y gris, y mientras hablaba, otros vestían de manera similar. Él mismo salió de más allá de los árboles. Pero, incluso el mejor arquero necesita flechas, y parece que están todos fuera, y apuesto a que podemos manejarlos a todos ahora que están un poco debilitados, mientras estamos frescos, y te hemos privado del uso de una de tus mejores armas. Tenía una sonrisa depredadora en su rostro, ataque de escritura gris. Sagrada escritura, gritó en estado de shock, pero el odio reemplazó rápidamente al estado de shock cuando los números cargaron desde la línea de madera. Black Justice. Tómalos. Abajo. Ella barrió su espada hacia las filas que se aproximaban, y su gente siguió su carga salvaje. Las escrituras eran por regla general, un montón mortal. No todos lo eran por igual, pero incluso aquellos que no se especializaban en combate podían considerarse iguales a un aventurero de rango, platino o mejor. Además, los miembros de la escritura gris eran inusuales en número y aproximadamente igualaban a los miembros actuales de Black Justice. Tinamox se sentó y observó cómo se desarrollaba el tumulto, y no podía apartar los ojos de lo que estaba viendo. Sus ojos se desviaron del centro solo por el sonido de los caballos infernales de los exploradores cuando la retirada fingida se convirtió en un golpe en la parte posterior de la escritura después de que terminaron su larga vuelta fuera de la vista. Incluso con esto, la lucha fue brutal. La práctica constante de Neya la llevó al punto en que sintió que ya no era una desgracia para su madre con él, arma en la mano, pero, sin embargo, le resultó mucho más fácil usar los agarres y lanzamientos instruidos. A ella por Sebas. Un miembro gris de las escrituras se abalanzó hacia adelante con una espada, lo que la obligó a girar sobre sus talones y dejar que pasara a su lado, solo para regresar inmediatamente, golpeando su brazo con su cadera, haciéndolo perder el equilibrio, mientras él tropezaba, completó su rotación sobre su talón, lo que le permitió caer hacia adelante, y desde su posición de pie se abalanzó y lo apuñaló en el ojo y en el cerebro. El estilo de una mano que su gente había desarrollado ofrecía ventajas únicas en el combate cuerpo a cuerpo, liberando una mano para agarrar, golpear, tirar, girar o incluso robar a un oponente, y el equipo de la escritura gris no estaba a la altura de las innumerables ventajas de los juegos completos. De equipo creado con runas, como descubrieron gradualmente, y no eran iguales a los caballos del infierno, esas bestias de pesadilla cargaron en la espalda con tal fuerza que su número se vio temporalmente disminuido, por el aura de miedo y el simple acto de ser arrojado fuera del camino por la fuerza del impacto, y en esa brecha rompieron los luchadores de Black Justice que estaban ansiosos por aprovechar la oportunidad. La brecha en la línea central provocó que sus miembros se dividieran y se obligaran a enfrentarse a 2, 3 o incluso 4 oponentes a la vez mientras los aturdidos o aterrorizados se recuperaban a través de artes marciales, pociones. A medida que avanzaba el combate, Neya vio una oportunidad, se alejó corriendo de la línea y agarró una flecha, clavó su espada en el suelo y sacó su arco. Le tomó menos de un momento de concentración verter su maná en el disparo. Un disparo de un arma que le dio a Ainzoal Gaon, un dios, un padre, un rey eterno, y mientras la cuerda se tensaba, buscó el punto más débil de sus enemigos, y luego gritó en la parte superior de sus pulmones, golpe a la izquierda. Ni siquiera dudaron. El entrenamiento constante en el seguimiento de la dirección del campo de batalla hizo que el pensamiento fuera irrelevante. En la batalla no tenían mente, solo voluntad y disciplina. La acción y la reacción no requerían razón, ni comprensión, simplemente, era, y cuando las órdenes golpean los oídos, golpean el suelo antes de que las palabras lleguen a sus cerebros. Incluso cuando la orden salió de sus labios, ya había soltado la flecha, soltándola de la punta de sus dedos, y voló como una paloma, brillando blanca y pareciendo llevar consigo la luz del sol, un rayo sagrado que atravesó a 6 hombres antes de explotar con tanta fuerza que miembros de ambos bandos fueron arrojados hacia atrás. Aquellos que habían golpeado el suelo, saltaron y aprovecharon la ventaja, apuñalando con furia a los miembros de las escrituras grises en el suelo. Aunque numerosas personas resultaron heridas por la explosión en mayor o menor grado, una cosa no le sucedió a Black Justice que sí sucedió con la escritura gris, el efecto cegador de la luz, debido a sus posiciones relativas. Más miembros de la escritura gris fueron cegados temporalmente. Los números podrían haber comenzado aproximadamente uniformemente, pero el desequilibrio continuó acumulándose hasta que los miembros de la escritura gris se encontraron, enfrentando primero a 2 a la vez, luego a 3, luego a 5, y con un éxito cada vez menor, hasta que solo quedaron unos pocos, incluido su comandante, un hombre que había pasado de arrogante a desesperado. ¡Ga! Gritó cuando se dio cuenta de que no podía obtener ninguna victoria, cuando vio a Neya detrás de sus hombres sacando otra flecha de un cadáver. ¡Retirar! Gritó Lightfoot. Gritó de nuevo, y él y su banda restante dieron media vuelta y huyeron a paso rápido. Si la flecha que sacó Neya no hubiera estado rota e inútil, los habría apuntado en retirada, pero tal como estaba, suspiró profundamente, respiró hondo, levantó la espada y gritó, ¡Justicia! 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 Una ovación resonó en los miembros supervivientes y golpeó como un martillazo las espaldas en retirada de los pocos miembros supervivientes de las escrituras grises. Cuando el grito de victoria se apagó, Neya cortó el aire, haciendo que la sangre saliera volando de su espada, y la volvió a envainar, una acción imitada por sus seguidores, busca supervivientes. Ella dijo mientras pasaba por encima de los cuerpos esparcidos por la hierba,
primero ayuda a nuestros heridos, pero no ejecutes a ningún sobreviviente entre las escrituras grises, quiero hablar con los prisioneros. Dijo siniestramente, y luego se inclinó para comprobar la forma de uno de los suyos. Era un hombre joven. Había recibido un martillo en la cara con tanta fuerza que Nella solo sabía que había sido guapo antes en virtud de haberlo conocido. Él. Ahora ya no era guapo. Su espada todavía estaba en la mano y era un desastre de sangre y sangre. Había hecho su parte y Nella cerró el único ojo que sobrevivió al impacto. Hiciste tu trabajo, soldado, ahora descansa. Afortunadamente, él fue uno de los pocos miembros de Black Justice derribados que realmente murió. Aunque no estaban sin muertos, su número real se redujo permanentemente solo en 10, mientras que otros sufrieron quemaduras, cicatrices y laceraciones. Todavía hubo algunos gritos y gemidos mientras se curaban las heridas, y algunos intentaron moverse por sí mismos. Nella se acercó a una figura caída y la reconoció de inmediato, a pesar de que su rostro estaba cubierto de sangre. «Scan». Nella dijo bruscamente mientras la mujer luchaba por levantarse. Aunque la armadura era ligera, después de haber sido magullada y ensangrentada, no estaba en la mejor forma para ordenarle a su cuerpo que hiciera lo que quería. Mientras intentaba levantarse de nuevo, Nella levantó su cuerpo y lo apoyó en sí mismo, acunando su mitad superior. Con la mano libre agarró el odre de agua de su costado, se lo llevó a la boca y sacó el corcho. «Toma, ve», dijo, y lo puso en los labios ensangrentados de Scane, inclinándolo hacia atrás y dejando que el agua fluyera. Pasó casi un minuto completo, después de que Scane suspirara aliviada por la bebida y Nella le hubiera echado un poco en la cara para limpiarla, y buscar la herida, antes de darse cuenta de que no era que ambos ojos de Scane estuvieran cerrados, sino que fue que uno de ellos estaba cerrado, y otro faltaba por completo. Ella no iba a decir nada, pero Scane lo hizo. «Dim, parece que he perdido algo, ¿podrías estar atento?». Ella gruñó a través de grandes cantidades de dolor. Nella la miró sorprendida por lo absurdo de la declaración. «Estás en mis brazos, te falta un ojo después de una batalla mortal contra las escrituras de la teocracia Slan, y estás haciendo bromas». Nella dijo incongruentemente. «Bueno, parece que he sido bendecido con 2 de ellos solo para tal ocasión». Scan dijo, escupiendo sangre con su dolorosa risa mientras señalaba el único ojo que le quedaba. «No te lastimaste la cabeza, ¿verdad?», preguntó Nella mientras sacaba una poción curativa y la vertía sobre el cuerpo de Scane, desterrando los moretones y el dolor. «No, y sé que no lo hice, porque sé con un ojo que tengo una excusa para mirarte el doble de veces y durante el doble de tiempo». Ella sonrió a través de los labios cortados y los dientes rotos, que gradualmente comenzaron a repararse a sí mismos a medida que la poción comenzaba a tener un efecto cada vez más rápido. «¿Coqueteando, ahora?», Nella preguntó. «Cuando es mejor que cuando estás cerca de la muerte, no se puede negar a los moribundos sus placeres finales». Scan dijo con una risa que de repente fue mucho más clara y saludable. «Ah, mierda». Scan dijo mientras sus heridas desaparecían, tanto por esa excusa. Nella la miró sin comprender. «¿Tu ojo?», dijo. No había vuelto. Scane hizo una pausa, alargó la mano y tocó el enchufe. «No es doloroso ahora, pensé que volvería a crecer, pero ¿dónde está?», dijo con una voz que de repente se puso seria. «No volverás a ver eso». Una figura vestida de gris escupió. «Nuestras armas no son las mejores de los aventureros de Adamantita, pero tenemos algunos encantamientos propios, y lo que te quitamos, nunca lo recuperas. Tu ojo se ha ido para siempre», dijo, escupiendo sangre y riéndose mientras lograba pronunciar las palabras. «Y si tenemos que derribarlos a todos, ojo por ojo, dedo por dedo, eso es lo que haremos. Joder, todos están caminando. Cadáveres. Simplemente no lo sabes todavía», se rió y cortó, enviando un chorro de sangre en su dirección. «Y estaré observando desde el más allá, desde la gloria de los dioses mientras sucede», dijo, cayendo hacia atrás cuando la fuerza para sostenerse se desvaneció. «Quédate aquí». Nella le dijo a Scane y se acercó al miembro caído de la escritura gris, se inclinó y susurró. «Incluso si eso sucede, no lo verás, porque estás a punto de convertirte en un cadáver ambulante. Tu esqueleto será resucitado, todavía vistiendo tu ropa gris, y caminarás en nuestra dirección y trabajarás en nuestra dirección, y construirás el mundo que queremos que construya tu cadáver ambulante». «Entonces, ¿quién es el cadáver ambulante ahora?», Nella dijo con una sonrisa oscura mientras lo miraba a los ojos con su mirada aterradora, y sostuvo su rostro con ambas manos y lo obligó a mirarla mientras hablaba, y la sonrisa en su rostro provocó una creciente mirada de horror en él propio, que fue el último rostro que hizo antes de deslizarse hacia la muerte. Nella lo agarró del cabello y volvió su rostro hacia el de Scane, para que pudiera ver que había muerto aterrorizado, lo que provocó que Scan dijera amablemente: «Recuérdame que nunca te haga enojar». Ella sonrió para enfatizar e inundada por el alivio de la supervivencia. Scan audazmente extendió la mano y atrajo a Nella en un abrazo, uno roto por Nella solo con grandes ganas cuando alguien se acercó y dijo: «Tenemos nuestro recuento final de muertos y heridos permanentes, y tenemos algunos prisioneros». Habló con cierta vacilación, como si se sintiera incómodo interrumpiendo el cálido momento entre las dos mujeres. Nella lo miró. Él mismo era un hombre joven, cabello color arena, pecas, tez oscura, muchas marcas sobre su expresión tímida que combinadas le dijeron que tenía más experiencia de batalla de vida o muerte. ¿Qué experiencia de vida real? Se encogió de hombros mentalmente y de forma encubierta tomó la mano de Scane y le dio un apretón mientras le hablaba. «Gracias. Entonces necesito ir a entregar mi informe a Tinamok. Tráeme un conteo escrito mientras hablo con él». Él asintió y fue a encargarse de la tarea, y mientras se retiraba, ella le dijo a Scane: «También necesito un informe tuyo. Ven a mi tienda después de la cena esta noche». Scane sonrió y asintió, como ordene mi papá. «Tienes buen aspecto».
le dijo a Tinamok mientras se acercaba y se volvía a poner la visera, manteniendo su voz casi alegre para asegurarse de que su estado emocional positivo se irradiara a los demás que escuchaban cerca. Bueno, lo estoy, gracias a ti. Él dijo. Por el momento. Neya dijo. Sin embargo, parece que pronto me convertiré más en una responsabilidad para su seguridad que en un activo para ella. Si la teocracia Slan me está apuntando a la muerte, y es lo suficientemente serio como para enviar una escritura, incluso si no fue su mejor, bueno, eso podría ser un problema. Tinamok asintió gravemente con la cabeza. ¿Quiénes serán estos hombres? Preguntó, y señaló los cadáveres cerca de los carros, los que formaron la primera ola de ataque. Si tuviera que adivinar, criminales, mercenarios, bandidos, básicamente desechables. Neya dijo, aunque no tengo idea de cómo los obligaron a luchar tan valientemente y con un desprecio tan imprudente, dudo que tuvieran muchas opciones en el asunto. Su voz tenía un tono serio mientras continuaba. Habiendo dicho eso, me alegro de que no hayan enviado algo como las escrituras del Holocausto o las escrituras negras detrás de nosotros. Estamos bien y con nuestro equipo incluso estamos mejor, pero todas las apuestas están en contra de ese lote. Dijo con una voz suave y seria. Tinamok se acarició la barbilla mientras pensaba, bueno, con la guerra aún en curso con los elfos, me imagino que tienen las manos llenas, pero, ahora que has matado una escritura, definitivamente enviarán otra. Mientras estés aquí en el norte al menos, y mientras seas fácil de encontrar, lo cual será mientras estés conmigo. ¿Qué sugieres? Neya preguntó. Veo dos posibilidades. Simplemente dijo, la primera es que te libero de tu deber para que puedas tomar a tu gente y regresar a tu misión más seria, establecer la fe del rey hechicero y eliminar las amenazas dentro y fuera del reino santo. Neya no estaba segura de si sonreír o fruncir el ceño por eso, aunque descubrió que se sentía un poco triste ante la idea de dejar al comerciante agradable, inteligente e inusualmente ético. Alternativamente, puedes viajar al sur conmigo y continuar con el estado de escolta. Aunque se sabe que estás en el sur, es muy poco probable que elijan otro ataque como este, el norte es caótico, todavía es salvaje. Un ataque como esto se puede llevar a cabo con una seguridad razonable. Pero mis contactos dicen que el sur está ordenado, que las patrullas se mueven de manera confiable, que los caminos están casi libres de peligro. Una acción como la que acabamos de ver generaría una respuesta inmediata de personas capaces de hacerlo. Muy efectivamente. Tinamok terminó de hablar y luego extendió sus manos frente a él. Tenía una sonrisa irónica en su rostro, y no ocultaba su alivio por seguir vivo. Cualquiera que sea tu elección, te aseguro que solo tendré las cosas más favorables para relacionarme con aquellos que encuentre, si decides irte, y confieso que extrañaré tu compañía si te vas, pero como dijiste, cuando hay que hacer algo, no importa si nos gusta o no. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.